comenzó. Unos corren, otros caminan y otros aún se preparan. Aquí no hay libreto, aquí no hay filtros, solo preguntas reales. ¿Quiénes se atrevieron? Hoy en Bolivia Decide 2025. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos desde Bolivia para todo el mundo. Ya queda poco. Recta final, Miriam, y los candidatos vaya que están pisando acelerador a fondo, rumbo al cierre de campaña y a diferentes actividades. Pero ¿cuántos días faltan para la elección? Estamos a 7 días del desarrollo de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo domingo las y los bolivianos emitiremos nuestro voto, que gracias a Bolivia Decide será un voto informado y responsable. Exactamente. Has hablado del cierre de campaña que ya ha comenzado en algunos departamentos, en algunas regiones, y evidentemente va a ser hasta el próximo miércoles que los candidatos tienen la oportunidad de hacer este cierre de campaña, incluido el cierre del voto nulo. Te cuento, Miriam, que la agenda sí, evidentemente está caliente. A ver, por hacerte un recuento nada más, este fin de semana, Tuto Quiroga en el Alto, diferentes actividades en La Paz, Samuel Doria Medina en el Camódromo en Santa Cruz, Pavel Aracena estuvo también aquí en La Paz. En la ciudad de La Paz, exactamente. Sí. Pero ustedes van a ir viendo cómo desde el lunes hasta el miércoles que van a tener oportunidad, los candidatos van a estar por todos los lados, siendo posible que puedan hacer su cierre de campaña. Pero a ver, ¿qué tendremos en nuestra agenda? Agenda caliente en Bolivia Decide, señores. ¿Qué tendremos hoy, Miriam? A ver, primer bloque, señor director. Bolivia Joven. Hemos estado conversando con ellos, analizando, debatiendo. El 43% de nuestro padrón electoral está compuesto por jóvenes menores de 35 años. Es evidente que ellos van a definir las elecciones. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles eran las solicitudes? ¿Y qué visión tienen de la Bolivia que quieren para los próximos años? Hoy con nosotros. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Siguiente bloque. Los que acompañarán al poder. Y estamos hablando de aquellos que no van a estar en la papeleta directamente, pero que sí van a estar allá adentro en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y van a acompañar o van a sostener o van a, empantanar algún proyecto o algún proceso del próximo gobierno. Evidentemente este tema lo hemos conversado con todos los candidatos, aguardando que gobernabilidad. Esa es la palabra clave para quien pueda asumir las riendas del próximo gobierno. Gobernabilidad y una necesidad de tener una primera vuelta, definitivamente, ¿no? Definitivamente. El tercer bloque, señor director, tenemos que faltan 7 días, sí señores. Esta será la entrevista con don Gustavo Ávila del Tribunal Supremo Electoral, que están correteando ahora en diferentes lugares, incluso en provincias, tratando de entregar ya las maletas electorales. En La Paz, por lo menos, el 50% se ha logrado. Se ha logrado en Santa Cruz. Durante este fin de semana también grandes operativos de distribución. Departamento del Beni, operativos por tierra, por agua, que están obviamente acompañados de un resguardo militar para garantizar seguridad. A ver, siguiente bloque, atención, el último, y sería nuestro ajedrez electoral, donde estaremos hablando con nuestros analistas políticos sobre cómo ha visto todo este proceso. Estamos a una semana y evidentemente parece que algunas cosas han ido cambiando en estos días. Seguro que sí, y lo vamos a analizar con nuestros invitados. Le recuerdo que estamos además en nuestras diferentes plataformas en redes sociales para que usted nos pueda acompañar minuto a minuto con las entrevistas y el análisis que tendremos hoy en Bolivia Decide. Además, por supuesto, que nos interesa mucho conocer qué es lo que usted piensa. Puede escribirnos en nuestros comentarios y recuerde que además nuestro streaming estará listo para poder brindarle más información en Bolivia Decide. Empecemos con el primer bloque. ¿Te parece? Nuestro bloque de Bolivia Joven. Hoy tenemos a Valentina Enríquez conmigo. ¿Cómo estás? A Mateo Velázquez también. Bienvenidos, gracias. Y enseguida se va a incorporar a esta mesa Alejandro Hurtado para poder conversar también con él acerca de qué es lo que opina. ¿Va a ser la primera vez de Alejandro? Sí. La primera vez. ¿Cuáles son los ejes temáticos? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué hablaremos con nuestra Bolivia Joven? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Veamos cuáles son los ejes temáticos. La elección que marcará una generación. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo creen que se han desempeñado los candidatos en estas diferentes facetas rumbo a las elecciones? Siguiente eje temático, por favor. Adelante. ¿Innovación o improvisación? Claro, las cosas en TikTok son muy digeribles y de repente hasta la chispa les acompaña y les ayuda, pero serán realmente propuestas reales para poder desarrollar en este próximo gobierno para quien sea el ganador. Lo analizaremos con nuestros invitados. Siguiente eje temático, por favor, con Bolivia Joven. ¿Los están escuchando? ¿Se habrán sentido escuchados estas propuestas, estos análisis desarrollados? ¿Creen que los candidatos escucharon a este sector que es tan importante dentro del padrón electoral? Temas que abordaremos, entre otros, Miriam, con nuestros invitados. Exactamente, les doy la bienvenida a ambos una vez más. A ver,
Vente conmigo, mi querida Luciana, para que podamos conversar con ellos. Evidentemente, tú has crecido. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años. Eres prácticamente del proceso de cambio. Sí. Todo tu colegio, el proceso de cambio. Claro. ¿No es cierto? ¿Cómo ves este cambio, esta elección, este proceso electoral que estás viviendo? Mira, yo creo que el país que queremos construir los jóvenes necesita de horizontes históricos, necesita de proyectos históricos, programas históricos, pero creo que en la actualidad estamos viviendo una crisis de horizontes precisamente, porque los candidatos mejor posicionados, y la mayoría en realidad, pretenden volver al pasado, ¿no? Yo no veo que haya innovación ¿Por qué en tanto dices las crisis ideas. de horizonte? Porque hay una ausencia de proyecto histórico, de programa político. Las propuestas que hacen Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz, además de decirse que no son políticos, pero están hace décadas haciendo política, pretenden volver al neoliberalismo, ¿no? Y eso es evidente, y lo dicen explícitamente cuando hablan de privatizaciones, el achicamiento del Estado, y también sabemos que cuando hay estas medidas económico-políticas, siempre hay represión. ¿Tú qué dices? ¿Hay ausencia de proyectos? Yo sí creo que existe una crisis de horizontes desde esa perspectiva, pero yo creo que es una crisis generalizada, no solo exclusivamente al bloque opositor. El bloque también oficialista ha demostrado a lo largo de estos últimos 20 años que justamente el proyecto de país que ellos han planteado, del cúmulo histórico que viene de los 90, etcétera, el 2003 y bueno, luego ya con el 2006 con Evo Morales, se ha desgastado y bueno, estamos justamente viviendo los últimos momentos de este ciclo político. Entonces, yo creo que sí existe una crisis de horizontes, pero generalizada, ¿no? No lo especificaría solo a la oposición como tal. Valentina, retornando a este tema de los 20 años, ¿qué piensas tú? Porque la autocrítica también es interesante y es importante, ¿verdad? ¿Se ha hecho todo bien en estos 20 años, en estos últimos 20 años? ¿Cómo lo analizas tú? No, por supuesto, han tenido errores. Se ha tenido errores dentro del proceso de cambio. Pienso que a partir del 2015 y 2016 hubo un desplazamiento del sujeto histórico revolucionario que caracterizó al MAS. Y uno de los síntomas es precisamente el aburguesamiento del Estado plurinacional, con distintos rostros, ¿no? Y la relegación progresiva del sujeto revolucionario. Haciendo un poco de autocrítica, yo me acuerdo, bueno, en realidad no me acuerdo porque era muy pequeña, pero cuando inicié mi militancia, habían debates de construcción colectiva permanente. Sin embargo, eso después se fue perdiendo y simplemente íbamos a, marchas y concentraciones para legitimar. Del aburguesamiento del Estado plurinacional. Sí, y de que esto haya perdido el horizonte, si vale el término. Precisamente la desideologización. Hay múltiples actores, tanto Evo Morales como Luis Arce, entre varios ministros que se tuvo, que desplazaron al sujeto, ¿no? Y en vez de impulsar esta organización colectiva de los sueños, se frenaban en lo burocrático, ¿no? Cuando tú hablas de desplazar al sujeto, estás hablando de esa gran base que ha estado apoyando al proceso de cambio, claro, a quienes no se les ha escuchado. Ajá, y también a la desideologización del propio proceso. Y cuando hablas de la desideologización del proceso, ¿a qué te refieres? Cuando sabemos que el movimiento del socialismo, o al menos lo que era un movimiento de movimientos, de distintas corrientes ideológico-políticas, ¿no? Sin embargo, había una pequeña, podríamos decir que pequeña sección que era socialista, que había un horizonte socialista en ello, pero poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Poco a poco se iba perdiendo. Gradualmente. Sí, Mateo, ¿y por qué crees que, bueno, al margen de lo que estamos analizando, de la situación del movimiento, del socialismo, por qué la derecha, si vale el término hasta ahora, no ha logrado unirse dentro de estas elecciones o dentro de un bloque que de manera inicial sí empezaba unido? Es una pregunta complicada, pero lo que pasa es que justamente es dentro de las cuestiones políticas, yo creo que ha sido un error también plantear que justamente proyectos tan distintos puedan terminar en un bloque de unidad, ¿no? Y eso lo ha demostrado también Comunidad Ciudadana, ¿no? Que ha sido una juntucha de algunas de diferentes ideologías y demás, que al fin y al cabo en el Parlamento se ha planteado también y se ha plasmado justamente estos cambios de bancadas, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar un horizonte de país con una oposición que es tan diversa, que tienes a Rodrigo Paz, que tienes a Pablo Aracena,
Morena, que tienes a Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, yo creo que desde el inicio iban a ser muy, muy fragmentada, muy complicado que se pueda dar esto, ¿no? Yo creo que el problema ahí ha sido que justamente estos bloques de poder, podemos hablar de Tuto y Doria, bueno, Doria sí ha logrado, digamos, en estos últimos años mantener su unidad nacional, el partido político, pero Tuto Quiroga no. La diferencia, además, diría que Samuel Doria Medina no ha logrado justamente reforzar este partido político, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también en los niveles subnacionales. Y Tuto, bueno, nunca tuvo un partido. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas que ha tenido para justamente la oposición enfrentar al bloque popular o al oficialismo como tal. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Hurtado, que acaba de integrarse a nuestra mesa. Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro? Gusto de conocerte. A ver, estamos hablando aquí del papel de los jóvenes. ¿De qué país quieren ustedes que se construya? Buenísimo, me parece súper interesante escuchándolos a los chicos. Lo primero habría que reconocer si la derecha realmente está presente en el país. Es decir, ¿podemos hablar de una derecha real en el país o podemos hablar de una socialdemocracia mezclada? Yo creo que evidentemente hoy en día es muy difícil hablar de derechas e izquierdas. Yo creo que es más fácil hablar de ideologías concretas o de paradigmas concretos. Yo qué sé, la socialdemocracia, el socialismo, como el que representa Samuel Doria Medina. Por eso dicen que son de centro, centro-derecha, centro-izquierda. Samuel se define como ultracentro, lo que realmente me parece bien irresponsable, porque eso representa una falta de visión de país, es un acomodadismo, lo que dirían en Argentina los veleteros, ¿no? Y es algo, rescato algo que dice Mateo que me parece súper importante. No han presentado una visión de país. Para mí ninguno de los candidatos hasta ahora, de los que tenemos en la papeleta, ha presentado una visión de país, un proyecto a largo plazo, lo que es entra en problemas, en conflictos, digamos, con el momento histórico que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo la caída, por un lado, de una visión de país, que era la del movimiento al socialismo, de un proyecto país, que era la del movimiento al socialismo, y eso tiene que reemplazarse con una nueva visión de país. Y si no se tiene una visión de país a largo plazo, con metas a largo plazo, es imposible generar expectativa, ideas, militancia, ni nada, cuando el único objetivo es ganar las elecciones. No tiene sentido. Valentina, vuelvo contigo. A ver, acabamos de hablar del sector de oposición en algún momento, de la derecha o de centro-izquierda, centro-derecha, etcétera. Pero ¿qué ha pasado con la izquierda real de este país en estos últimos años? ¿Y qué es lo que tienes ahora? Una bandeja donde quien se considera de izquierda tiene que analizar si votar por el MAS, si votar por Andrónico o si hacer caso a lo que dicen los evistas, votar nulo. Claro, me parece que el espectro político dentro del panorama electoral en Bolivia se ha derechizado y por eso Andrónico, la figura de Andrónico o Eduardo del Castillo, que en realidad tampoco te proponen cambios radicales hacia la izquierda, los tomemos como radicales de izquierda, es porque el espectro político se ha derechizado. La derecha se ha radicalizado y la izquierda en consecuencia se ha entibiado, ¿no? Entonces me parece que la verdadera izquierda ahorita, dada la escisión del movimiento popular, está atomizada y fragmentada, ¿no? Y tiene que haber de nuevo, según mi perspectiva, esta gesta del movimiento nacional popular como en su momento fue la agenda de octubre de 2003, donde en todas las esquinas de nuestro país, más que todo en los ámbitos populares, se discutía un proyecto país que exigía cosas puntuales, como es la nacionalización de los recursos naturales. Pero las elecciones son el próximo domingo. Claro, pero es que el problema es ese, no podemos entender todo mediante la democracia liberal burguesa, porque es la electoralización de la política. Las elecciones van a pasar, pero la política va a continuar, la disputa de poderes va a continuar, y pienso que el movimiento popular y la izquierda en sí, después de las elecciones, tiene que empezar a construir nuevamente horizontes históricos disruptivos. Y yo te pregunto ahí, ¿con quién? ¿Con quién a la cabeza? O con quiénes a la cabeza, podría ser en plural, pero parece que no hay esa posibilidad de que haya en plural. Por eso que también dentro de todo este proceso no se ha escuchado a las bases que pedían renovación, que pedían otros líderes, y ahorita estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Posiblemente este año la izquierda no consiga llegar a la silla presidencial, ni siquiera senadores. Claro. Ahí yo quisiera puntualizar una cosa. Sí. Yo creo que en realidad los últimos 20 años el espectro político estaba tirado a la izquierda y justamente los discursos que planteaban Tuto Quiroga, Samuel Doria
Gloria Medina en elecciones pasadas eran justamente que incluían mucho el Estado, ¿no? Yo creo que en realidad el espectro político ahora se está tirando un poco más a centro, no tanto a la derecha, porque realmente no tenemos un proyecto político radical de derecha como tal. Y sobre la pregunta de con quién, yo creo que en realidad ese es también uno de nuestros problemas como sociedad boliviana y como partido, como estructuras políticas, porque tenemos un sistema ultra presidencialista, ¿no? Entonces, y caudillista, y siempre buscamos que llegue un salvador. Uno solo. Uno. Y es bien interesante, digamos, más allá de la crítica que se tiene con el MAS, el proceso del IPSP como tal no ha tenido desde el inicio, desde los 90, a Evo Morales como cabeza. Ha sido un proceso, sí, que se ha construido desde diferentes organizaciones sociales y que luego Evo Morales agarra la agenda y luego se hace súper personalista y todo esto, pero no ves este proceso desde la sociedad civil, desde la oposición, que es lo que se necesita, o un proyecto político que, justamente piense una visión de país a largo plazo. Yo creo que ahorita estamos atravesando justamente y ese también es otro problema, tenemos el péndulo político de nuestro país, que cada 20 años estamos con el complejo de Adán y Eva de, no, lo hizo mal la derecha, entonces ahora vamos a la izquierda, y ahora lo hizo mal la izquierda, vamos a la derecha. Entonces yo creo que este tiempo va a ser de transición y justamente hay que buscar un encuentro entre ambos lados, ¿no? Entre la gente que se considera de derecha, de oposición, y la gente que ha sido parte del Estado plurinacional, porque si no, no vas a construir país. Bueno, esa es mi perspectiva. Creo que en este momento hay una visión que tienen que tener todos, ¿no? La de levantar el país. No hay otra solución. ¿Qué dices tú, Alejandro? Por un lado comparto mucho con lo que dice Mateo. No creo que exista una derechización. Yo creo que hay más algo como centralización, no sé. Yo creo que el espectro estaba tan movido a la extrema izquierda durante los últimos 20 años que al moverse un poquitito hacia la derecha, que en realidad es moverse hacia el centro, todos están saltando diciendo, no, ahora Bolivia es de derecha poco más, ¿no? Cuando en realidad estamos tirando entre la centro izquierda en el mejor de los casos y el centro extremo. Ahora, otra cosa que sí rescato de tu discurso es el liderazgo que se ha construido por parte de no solamente los partidos, la militancia en general, los centros de think tanks, etcétera, etcétera, es nulo. Hoy en día es muy difícil rescatar a algunos líderes que sean más o menos contemporáneos a nosotros, que hayan sido tomados en cuenta por, líderes políticos, ¿no? Yo creo que es algo que sí hay que cambiar y sobre todo hay que tener, lo que Mateo decía, un proyecto a largo plazo. Pensar en las elecciones es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita. Crisis constante, crisis no solamente económica, electoral, democrática, ideológica, y no me refiero, yo como libertario podría defender mis principios libertarios, digamos, ¿no? Pero no creo que todos tengan que ser libertarios. Yo creo que todos tenemos que defender nuestros principios y las ideas. Tenemos que dejar de defender personas. Es un sinsentido seguir defendiendo personas. No tiene sentido. Por lo que también llevo a la parte de la propuesta política, ¿no? Hay que cambiar esta parte de la propuesta de la política no solamente para los jóvenes, para los bolivianos. ¿Qué proponen realmente los candidatos más allá de ganar elecciones? No solamente la oposición, entre muchas comillas, porque a poco y nada se oponen, sino también el oficialismo. ¿Qué proponen? No sabemos qué proponen, más allá de ganar elecciones y tal, es bastante mediocre. Entonces yo creo que hoy en día estamos en un punto tan interesante que se ha popularizado de nuevo la política. Hace 20 años atrás que no teníamos programas de debate político donde podamos entender la política, donde podamos ver ideas. El último era, de verdad, yo qué sé, el Pentágono, se me ocurre, ¿no? Pero, y eso que tengo 26 años, no hemos visto programas sobre política, sobre debate, sobre... Y donde los jóvenes participen. Con jóvenes, ni siquiera con mayores, es una locura. Alejandro, a ver, aprovecho lo que estás mencionando para hacerte la consulta en nuestro siguiente eje temático. ¿Innovación o improvisación? ¿Cómo ves que se ha manejado el tema de las campañas y las propuestas? Improvisación, definitivamente. Es decir, yo no creo que exista un nivel de innovación. Yo creo que lo que han hecho es comer un poquito los discursos populares, no solamente de Bolivia, sino de Argentina y del mundo en general, no solamente para los que se consideran de derecha, tipo Tuto Quiroga, Samuel de la Medina, Manfred y Rodrigo Paz, sino también para la gente de izquierda. Están comiendo cosas de Boric, están comiendo cosas de Lula, de la típica de Chávez, que vienen intentando magullarla desde hace 15 años atrás. Es un desastre. Pero nadie te propone, por ejemplo, algo que analizaba dentro de mi canal de YouTube, es nadie nos ha propuesto hasta ahora, por ejemplo, reducción de impresión monetaria en el Banco Central. Ninguno. En el mejor de los casos tenemos a Tuto Quiroga con un déficit del 3%, pero, por ejemplo, nadie ha propuesto superávit. Nadie. O sea, ni siquiera podemos ver más allá. Es como que tenemos este techo imaginario donde tratando de salir de la crisis. No, ni siquiera salir. Estamos intentando sobrevivir a la crisis, pero de una manera re mediocre. Es como apuntar al 51 en el colegio cuando deberíamos estar apuntando a un 100. ¿Qué dices tú, Valentina? ¿Innovación o improvisación?
completamente improvisación, ¿no? Yo en realidad no veo que existan nuevas ideas dentro de las propuestas políticas de la mayor parte de los partidos políticos, ¿no? No hay nuevas ideas, pero sí nuevas formas de presentarlas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? TikTok, Instagram, las nuevas plataformas. Las redes sociales. Claro, y la evolución en tanto las tecnologías de comunicación, ¿no? Presentan estas viejas ideas como nuevas, las del neoliberalismo, por ejemplo. Casi todos los candidatos como Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, con la discursividad que tiene Branko Marinkovic dentro de sus filas, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz, todos hablan de implementar medidas neoliberales, privatizar las empresas estratégicas del Estado, reducción del Estado en general, pero son cosas que ya las vivimos, ¿no? Lo que omiten decir adrede cuando presentan sus propuestas neoliberales es que el neoliberalismo se puso en práctica por primera vez en Chile con el golpe de Estado de 1973 de Pinochet a Salvador Allende, ¿no? Fueron los Chicago Boys, que son un grupo de economistas de Chicago con mucha influencia de la escuela austriaca que, impulsaron las medidas económicas de la dictadura de Pinochet, y hay que recordarlo. La dictadura de Pinochet fue la más sangrienta de toda la región, con muchas desapariciones, asesinatos, etcétera. Y si podemos llegar a una conclusión de esto primero que digo, es que el neoliberalismo en sí mismo y las propuestas neoliberales que ahora están a flor de piel con los diversos candidatos fundamentalmente de derecha son antagónicos en realidad con la democracia, si hacemos un bagaje histórico, ¿no? Además, como lo que vos comentabas, compañero, no creo que a Bolivia se la tenga que comprender como por sí sola. Respondemos también a un momento regional y un momento mundo, ¿no? Hablando un poco de lo que significa nuestra región, pero también en Europa hay una arremetida del neofascismo en nuestros países, en nuestros continentes, que la presentan como una nueva rebeldía conservadora, ¿no? Entonces, pero acá no se está dando eso. Yo creo que sí. Por lo menos, no estamos llegando a un neofascismo en la región, tampoco. Con Argentina, Milei, y los jubilados, ya, la represión. Ya, te acepto un poco el tema de Milei, pero más allá, yo creo que sí está cambiando, va a cambiar el panorama en América Latina, eso es evidente. Eso es evidente, y estamos viendo lo que está pasando también en el Brasil. Vamos a ver qué ocurra para las próximas elecciones. ¿Qué dices tú, Mateo, por favor, volviendo a innovación e improvisación? Yo creo que existe un nivel altísimo de improvisación, sobre todo un poco más del lado de la izquierda. Durante un par de días Luis Arce era candidato, al día siguiente hubo otra proclama, luego fue de senador, luego se bajó de senador, luego tenías a Andrónico con su vicepresidenta, que no sabemos si iba a ser vicepresidenta, estuvo como 3 semanas en silencio sin saber si iba a ser su candidato. Desde la izquierda realmente existe una crisis gigante y un nivel de improvisación altísimo. En el caso de la oposición es un poco distinto, porque si vemos más o menos una de las primeras encuestas de tendencias electorales a inicios de este año, la mayor parte de los candidatos oscilaba a los 15, 14%, y hemos visto cómo han ido creciendo de manera un poco exponencial, no sé si exponencial, pero han llegado por lo menos a su techo, que es entre el 20 y 22%, y esto se debe justamente a que han podido innovar en las maneras de comunicar, de comunicación política, justamente como decía Valentina, con las redes sociales, con TikTok, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, no se trata de solo llegar, sino también de tener que explicarlo. La crítica más grande que se le hace a la izquierda es, ok, tú planteas que quieres salvar el país, para Andrónico, por ejemplo, ¿cómo lo vas a hacer si es que el modelo del que está saliendo nos está llevando a esta situación? Y no existe una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que existe un altísimo grado de improvisación, pero que está muy combinado con esto de las redes sociales. Ahora, vamos a ir a otro tema. ¿Ustedes creen que los candidatos han estado escuchándoles a ustedes, los jóvenes, sobre lo que quieren, sobre lo que anhelan? ¿Cuál es la visión país que ustedes tienen? Yo creo que, para empezar, es necesario aclarar ciertas cosas. Primero, hay que acabar con estos eslogans vacíos de neoliberalismo. O sea, la izquierda es tan absurda y tan insolente y soberbia en ese sentido que son incapaces de definir neoliberalismo, socialismo, izquierda, derecha, progresismo. ¿Qué es entonces? Si no hay neoliberalismo, ¿qué es? El neoliberalismo es una palabra inventada por la izquierda. Lo que existe son principios libertarios y una economía de mercado, o libre mercado, o liberalismo, como quieran. Y eso no lo inventó Pinochet. Eso, o sea, si queremos hablar acerca de ese programa de gobierno de los Chicago Boys, ni siquiera llegaría a ser libertarianismo
llega a ser neolibertarianismo en todo caso, que es la escuela de Friedman. Podemos retroceder más, Hayek es de mucho antes, Rothbard es de mucho antes, más incluso Freddy Bastiat es de muchísimo antes, y además nos hablan de que Pinochet ha sido la dictadura más sangrienta. Hablaremos de Stalin, hablaremos de Cuba, hablaremos de Mao. La gente moría de hambre tanto en China con Mao Zedong y el sistema comunista que han empezado a comerse entre ellos en Wuhan. Hablaremos también de Pinochet, hablaremos de las políticas estatistas. Mira, le voy a dar Pinochet. Chance a Valentina para que acabar con esto. Ya, cierra tu idea. Existe el discurso vacío y yo creo que esa es la decadencia del masismo. Con eso quería acabar para la parte de la innovación. Perfecto, ¿no? Permíteme ahora, porque que te responda ella, porque evidentemente la has aludido. Claro, a mí me parece que el neoliberalismo sí se ha aplicado. Y ¿Qué es neoliberalismo? Neoliberalismo es el sistema donde el Estado se convierte en impulsor de las privatizaciones, la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, la ausencia de la justicia social en los sistemas políticos. Ahí estamos. Eso es neoliberalismo. Sí, y rescatan las ideas de la escuela de Chicago. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? No, claro que no. Porque una pequeña parte de lo que acaba de describir es en parte la escuela austriaca, que pero no tiene nada eso que ver es con antes. neoliberalismo. Eso es antes. La escuela austriaca y después la escuela de Chicago. La escuela de Chicago Boys, que retoman... no es neoliberalismo. Neoliberalismo, repito, es una palabra inventada por la izquierda para describir... Los libertarios antes eran anarquistas y eran de izquierda. Ustedes se apropiaron también de esa palabra. ¿Del libertarianismo? Claro, No, eran anarquistas. Frederick Bastiat no era anarquista. Antes, Rico Malatesta se consideraba Frederick libertario. Bastiat no era anarquista, era libertario. No te estoy Y para hablando. empezar, es que todo lo que acabas tú de describir es libertarianismo y tenemos que empezar a hablar con las cosas claras. Tenemos que describir lo que es dictadura y lo que es democracia. Hoy en día yo no creo que podamos describir lo que es democracia en Bolivia. Y repito, el masismo, o sea, ha gastado tanto esos eslogans vacíos de imperialismo y el capitalismo es malo para todos, que al final de cuentas se han quedado vacíos y sin ideas. Y por eso hoy en día no los vota ni el 3%. Alejandro, vamos a cambiar. Ahora sí, olvídense de Ahora lo que estaban vamos a hablar hablando. de los jóvenes. Hablemos ahora. ¿Te sientes escuchada? ¿Por estos candidatos? No. Honestamente no, yo creo que la mayor parte de los candidatos ignoran a quienes vamos a vivir ese futuro precisamente, ¿no? Porque sus propuestas responden más bien a los intereses de los sectores poderosos de la economía boliviana. Yo creo que no se los pueden encasillar a los jóvenes como jóvenes, con esa categoría, porque los jóvenes somos muy diversos. Acá mismo en esta mesa estamos viendo que somos dos jóvenes, yo tengo 22, ¿vos cuántos tienes? 26. 26 años, que pensamos completamente distintos, venimos de distintas clases sociales, venimos de distintos lugares, algunos nos adscribimos dentro del movimiento indígena, otros no, unos queremos romper con el capitalismo y otros siguen discursos conservadores. Entonces creo que el verdadero planteamiento debería ser hacer un análisis de a qué clase representan y responden los candidatos que van a la presidencia, ¿no? A mí me sorprende bastante que en los debates presidenciales que se dieron estas últimas semanas no se señale con claridad también a cuáles son los orígenes de la crisis económica que estamos viviendo. Ninguno de los candidatos señala que la agroindustria es el sector de la economía que más fuga divisas en el país. ¿Incluidos los de la izquierda? Incluidos los de la izquierda. Se olvidan de decir eso y es algo muy importante. Nadie sabe, y nadie lo dice, bueno, en realidad sí lo saben, que la agroindustria obtuvo récords en exportaciones y récords en obtención de divisas estos últimos años, pero que no retornaron al país. Esas divisas no se repatrian. Las divisas y su valor se generan a costa de territorio boliviano, a costa de mano de obra boliviana, a costa de nuestros sembradíos y nuestros pueblos. Sin embargo, esos dólares que se producen como tal, su valor en Bolivia, no retornan, no se repatrian. Y nadie señala a los culpables de la agroindustria. Nadie lo señala, nadie tiene la capacidad, también porque son sus aliados políticos. Veamos a Branko Marinkovic, que es el primer candidato a senador por Alianza Libre con Tuto Quiroga, que, bueno, es un nombre bastante importante dentro del agro cruceño, pero que además nadie dice que aparece más de 57 veces en los Panama Papers el apellido Marinkovic. Y nadie habla de la fuga de divisas, que es fundamental. Entonces, yo me siento frustrada y no representada por los candidatos que están. ¿Qué dices tú, Mateo, al respecto de si se sienten o no escuchados el sector joven? Yo creo que sí. De hecho, ha habido un ejercicio bien interesante que hemos hecho en abril con jóvenes de todo el país. Hemos reunido a 25 jóvenes, una iniciativa que se llama Los 25 el 25, una articulación. Hemos lanzado un manifiesto donde justamente planteábamos a los candidatos de que nos expliquen un poco cómo nos querían sacar de la crisis
análisis y justamente tener estos espacios de diálogo. En ese entonces no había ni un debate, para que nosotros podamos tener justamente esa pregunta-respuesta. A partir de entonces, la narrativa de los candidatos ha cambiado muchísimo, pero se ha politizado esa narrativa. Es muy distinto escuchar a un joven y oírlo. Y yo creo que ellos sí se han agarrado justamente de esa narrativa y han empezado a decir, no, el país de los jóvenes, que los jóvenes, es más, Tuto Quiroga ha escogido a J.P. Velasco y alude que es joven cuando tiene más de, ¿cuántos tiene? ¿38? 39 años. Sí, entre 37 y 38 creo. Entonces, y es el candidato joven. Entonces, se ha politizado mucho esto, pero yo realmente no creo que me sentiría muy escuchado como tal, porque justamente cuando nosotros le hemos planteado al bloque de unidad, que en ese entonces existía, tener un debate para ver cuál era el candidato más idóneo en el bloque de unidad, por cuestiones políticas no han decidido aceptar ninguno de estos, ¿no? Entonces es muy interesante, ok, los escuchamos, sí, TikToks de los jóvenes, todo muy bien, que nuestro candidato tiene el más joven, pero cuando se trata de justamente ser confrontados por nosotros para ver el país que nosotros vamos a asumir, ¿no? O sea, al fin y al cabo la crisis que estamos atravesando, nosotros la heredamos y la vamos a tener que luchar. Le falta Alejandro, si te están escuchando o no. ¿Sientes? ¿Eres escuchado? Bueno, primero quiero responder lo que ha dicho, porque es necesario aclarar las cosas. La causa no es la agroindustria, la causa es el exceso de gasto durante más de 20 años. Yo no la dije que es la agroindustria, dije que es la fuga de divisas. La fuga de divisas, no existe fuga de divisas. ¿Por qué se fugan las divisas? Las divisas se fugan porque en este país no vale la pena tenerlas. Así que no podemos seguir culpando a los empresarios de algo que hace el Estado. El Estado gasta demasiado, gasta más de lo que ingresa, le roba a la gente porque pues dicen, no, le vamos a robar a los ricos, le vamos a robar a los empresarios. Mentira, al niño pobre del Chaco le sacan su pan de la boca para seguir pagando tonterías en la Asamblea Legislativa. Ahora, en el caso de no, eso no hace la agroindustria, lo que hace es el movimiento del socialismo y en general todo el Estado, incluyendo las gobernaciones y municipios. Pero bueno, siguiendo a la parte de las clases sociales, no necesitamos saber de qué clase social, eso es algo que se les ha quedado como trauma al masismo y no nos importa qué clase social sea el candidato que entre, nos da igual, lo que nos importa es cómo y cuándo va a resolver. No, ¿a qué interesa responder? Tiene que responder a la gente y punto, porque para eso se les pagan. Se les paga con nuestro dinero. En el caso de que se nos escuche, yo creo que los jóvenes nos hemos cansado de encontrar espacios donde se nos escuche. Y un gran ejemplo es Presente Bolivia. Presente Bolivia se ha hecho con recursos propios, se ha hecho con mano propia, sin ningún tipo de ayuda. Y ahí están dando la batalla de ideas. No necesariamente de un lado o de otro, están dando la batalla de ideas. Mi canal. Entonces yo creo que los jóvenes nos hemos cansado de ser escuchados y directamente hemos empezado a hacer lo que queríamos y hemos empezado a dialogar de frente con los candidatos y sobre las propuestas. Bien. ¿Quieres decir algo, responder algo o lo dejamos ahí? No, quisiera responder una pequeña réplica. Para mí sí es importante saber no a qué clase social pertenecen los candidatos, pero sí a qué clase social responden esos candidatos. Porque, mira, por ejemplo, hay gobernantes como Milei en nuestra región que responden a determinados intereses del capital transnacional. Mentira. No es que para la gente y llenarnos la boca de subjetividades para no entender realmente lo que significa la materialidad de nuestra realidad, ¿no? Es decir, a mí me importa bastante saber a qué intereses responde, porque es ahí donde vemos quiénes vamos a pagar la crisis. A ver, ¿la van a pagar la crisis los ricos o los pobres? ¿De qué manera? ¿Con la reducción del Estado y con el despidos masivos o los ricos con lo que se han servido durante todos estos años? Incluso yo critico el proceso de cambio no por extrema izquierda, sino por extrema tibieza los últimos años, que se dio a la agroindustria, se dio y amplió la frontera agrícola. Es crítica. Bien. O sea, lo que esperaba es que expropien o qué. Sí, por supuesto. Claro, chavismo total. Les ha ido súper bien en Venezuela con tu plan. Claro, pero si O en queremos Cuba. hablar de Venezuela, Buenísimo. yo estoy completamente dispuesta, porque En hay Cuba más de también ha sido bien. 954 Buenísimo. medidas coercitivas unilaterales. Vamos a poner un poquito de orden. Mateo, te pido por favor tus últimas conclusiones respecto a qué va a poder o qué va a suceder el próximo domingo. Yo creo que entramos en un periodo de transición de 5 años muy complejo. ¿En primera vuelta? No. Va a haber segunda vuelta. Es un hecho que hay segunda vuelta. Tú dices que no, Valentina. No va a haber primera vuelta solamente. No, claro, Sí o sí, segunda sí o vuelta. sí, segunda. Ah, Sí, ok. va a haber segunda vuelta. Nos vamos a volver a ver en octubre y vamos a tener un nuevo presidente en noviembre. Yo creo que va a ser una etapa bastante complicada. En esta pequeña mesa podemos darnos cuenta de que hay dos visiones de país muy contrapuestas. Hay que encontrar la manera de que dejemos de tener estas peleas pírricas, desde mi perspectiva, para pensar en un proyecto de país. Si es que no se hace eso desde nuestros actores políticos, va a ser muy difícil seguir viéndonos el ombligo y teniendo este tipo de disputas sin pensar en el país, ¿no?
Pero bueno, va a ser un periodo de transición bien interesante, va a costar muchísimo y lo que yo sí quisiera pedirles a los candidatos, o por los estudios que yo he podido hacer y a los foros a los que he podido asistir de economía, la vamos a pasar muy mal. Y yo prefiero que la sociedad civil sepa que la vamos a pasar muy mal, porque si no es así, el siguiente gobierno va a tener los días contados. Alejandro, tus conclusiones. Si es que no existe un fraude, vamos a llegar a segunda vuelta, espero. Yo creo que es necesario seguir fomentando la polarización, al menos por un tiempo más. ¿Por qué? Para no mantener a la dictadura en el poder. Yo creo que sin polarización de ideas no puede haber tampoco una contraposición. ¿Cómo dijiste? ¿Fomentando la polarización? Sí, yo creo que es necesario fomentar la polarización. ¿Por qué? Pero de manera sana, es decir, no pelear entre ideas, pero sí debatir las ideas. Si uno se mantiene en la tibieza y el centro, que es lo que hemos hecho los últimos 20 años. ¿De qué dictadura hablas? De la dictadura boliviana. Que termine de del gobierno central. Pero sí, yo creo que es necesario, podemos ponerle otra palabra para ser menos ofensivos, digamos. No la polarización, quizás fomentar el debate, fomentar la crítica y mantenernos críticos en ese sentido. Y hay que repensar lo que dice el Mateo. ¿Qué es pensar en el país? Para mí, pensar en el país es pensar en los intereses que cada uno de nosotros tiene. Yo no puedo saber qué le interesa al Mateo, qué les interesa al resto del panel, pero sí puedo saber qué me interesa a mí. Y si más o menos dialogamos entre todos, vamos a tener mínimos en común. Por ejemplo, no sé, quiero saber mañana cuánto va a estar el pan. Quiero saber si va a haber diésel. Quiero saber si mi casa va a seguir siendo mía y no me la van a expropiar estilo Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que repensar en el país y hay que pensar en, de nuevo, lo que dice el Mateo, ¿no? ¿Qué es pensar en el país? Para mí eso es importante y, de nuevo, yo creo que si no hay fraude, va a haber una segunda vuelta y si Dios quiere, vamos a empezar una renovación, no solo de ideas, sino de paz por fin, no solo en lo económico, también en lo político en el país. Gracias. Tus conclusiones, por favor. Valentina. Estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros en tanto fomentar el debate y el espacio de ideas, porque ya lo hemos dicho, no se viene un buen escenario ni económico ni social, porque todas las medidas que se tomen van a tener su repercusión y su respuesta social. Y en ese sentido yo invito a los jóvenes y en realidad a toda la población boliviana en que la salida siempre es colectiva. Vamos a salir de la crisis colectivamente, gestando una agenda y un horizonte histórico, teniendo un proyecto país que se lo haya construido colectivamente con la organización de estos sueños que tenemos en común los bolivianos y bolivianas. Por lo tanto, estar en comunidad e impulsar los espacios de debate y de diálogo. Gracias por tus opiniones y gracias también, Mateo, y ustedes por la entrevista. Me parece que son estos espacios donde se pueden construir proyectos país a largo plazo. Más bien gracias a ustedes porque realmente nos ha encantado durante todo este tiempo poderles escucharlos, debatir, analizar lo que ustedes dicen porque vale la pena que se les escuche a los hombres. En mi época eso hubiera sido impensable, a pesar de que los jóvenes en mi época eran los que salían a la calle y hay que empezar a proponer, ¿no? Claro, definitivamente. Alejandro, gracias. Valentina, de igual manera. Mateo, como siempre, gracias. Y un Gracias placer por el espacio. que nos hayan ustedes, acompañado. Los muchas dejamos gracias. un momento. Porque luego de la pausa, en Bolivia Decide, Miriam, vamos a tener otro espacio. Los que acompañarán al poder. ¿Quiénes van a estar con los gobernantes? Exactamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? O por lo menos, ¿qué es lo que piensan hacer? Van a seguir el mismo modelo que se ha visto hasta ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha sido realmente vergonzoso. Tendremos una asamblea que trabaje, una asamblea que negocie, una asamblea que converse. Bueno, ellos nos lo van a decir de seguro. Exactamente. Eso en breve, por favor. Bien, tenemos un nuevo bloque. En este bloque vamos a hablar con quienes van a acompañar a quienes estén en el poder. Habrá que ver todavía quiénes serán. Estamos esta noche con don Miguel Roca, candidato a diputado por la circunscripción 7 de La Paz, apoyando a Mafre. Así es. Muy buenas bien. noches, Miriam, y ¿Cómo buenas está? noches a todos los colegas. Susana Bejarano nos acompaña también esta noche en varias oportunidades. La hemos tenido como analista, hoy como candidata a senadora por Andrónico Rodríguez. Bienvenida. Buenas noches a todos. Doña Elena Pachacute, que es también legisladora, acompañando a Tuto Quiroga. Alejandro Reyes, candidato a diputado por Alianza Unidad, también nos acompaña. Bienvenido. Sí, buenas noches, un saludo. Y doña Juana Pilar Aguilar de Palacios, también candidata a primera diputada, acompañando a don Pavel Aracena. ¿Cómo están?
Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias y bienvenidos. Les voy a mostrar a continuación, por favor, los ejes temáticos que vamos a abordar, claro, al margen de diferentes consultas que vamos a hacerles y vamos a hacernos entre todos. ¿Queremos la misma asamblea? Claro, eso lo ponemos en pregunta, evidentemente, como parte de un análisis de cómo ha trabajado y cómo ha estado la Asamblea Legislativa en nuestro país. Ustedes nos dirán en breve, pero también, ¿qué harán diferente? Es decir, no es suficiente con que ustedes prometan el cielo y la tierra para que la gente pueda votar por ustedes, sino qué es lo que van a proponer, qué es lo distinto que van a hacer con relación a la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, que ustedes ya saben tiene bastante crítica. Vamos a iniciar contigo, Alejandro, porque tú eres parte en este momento de la Asamblea Legislativa, has sido diputado suplente durante esta gestión y evidentemente tendrás un análisis de cómo ha estado la Asamblea. Te dejo ahí la pregunta en el aire porque quiero mostrarles a todos ustedes estos momentos que se han generado justamente en nuestra Asamblea. Y aquí les presentamos un resumen de los mejores momentos de la Asamblea Legislativa. ¡Miren! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Miren! ¡Me está pegando! ¡No te he insultado! Qué manera de comenzar, ¿no, diputado Roca? ¡Qué desgracia! Y ustedes vieron. Si no corría, me pegaba la señora. Y esto es solo el principio. ¿Cómo olvidar la sesión de las tinieblas? Fue el día que les cortaron la luz, o digo, cuando sesionaron con reflectores. Algunos hasta se dormían. Claro, parecía de noche. Todos estaban tan cansados que se fueron. Que le vaya bien, presidente. ¿Hoy nos da una entrevista? Ok, lo esperamos, aunque nunca volvió. Es que aquí no se actúa con honestidad. Otra sesión de los asambleístas donde jugar, para algunos es más interesante. Este diputado se está perdiendo un momento de muestra de aprecio. Pero la diputada Luisa Nayar estaba atenta y se nota que lo disfruta. Mientras tanto, otros... Este diputado se rompe el lomo trabajando día a día. Un aplauso para el diputado Héctor Arce, aunque sus colegas están más concentrados en los celulares, el TikTok, series y hasta películas. No, terrible. Ay, Dios mío, Santa María, Madre de Dios. No es un ring, ni tampoco un campo de batalla, aunque parece. Es la flamante Cámara de Diputados y los protagonistas son ellos. Dos diputadas comenzaron el espectáculo, estaban midiendo fuerzas, se jalonearon y llegaron a los golpes. Uno de sus colegas se metió y de seguro se arrepintió, porque una de ellas le dio un codazo. Él pensó, ¿para qué me meto? A que yo también me meto, dijo la diputada Daisy Choque y comenzó a jalonearse con su colega. El presidente no se rendía, quería volver, su colega lo impulsaba. La risa les duró poco porque había una contrincante dispuesta a todo. Una eternidad más tarde. Se quedaron toda la noche por peleoneros. Los que más protestaron agotaron todas sus fuerzas y terminaron así. Shh, los diputados están durmiendo. Pobrecitos, se cansaron de tanto pelear. Gracias, presidenta. Orden a la sala. Y esto sigue. ¡Ay, nuestra asamblea! Póngase cómodo. Comienza otra sesión. La diputada Calizaya está furiosa con su colega Ormachea. Quiere que se levante. Él no se mueve y muestra cómo le dejó la camisa. Pero ella tenía más ganas de pelear y busca con quién hacerlo. Esta vez le tocó a otro diputado. Una retadora intenta hacerle frente y le saca la manta. Pero la diputada Calizaya cree que puede con todos. Merece
mereces perder tu curul. Eres una vergüenza para todas las diputadas. Por ahí dicen que del odio nace el amor. Y al diputado Ormachea no le faltaron los corazoncitos, aunque no fue correspondido. Y me empieza a mandar besos, ¿no? Me manda besos y me hace así el corazón con su mano. Yo no soy tu mujer. Cuando todo parecía haberse calmado, no. Otra vez comenzaron los empujones, jaloneos y golpes. A mí me paga el pueblo y de mi trabajo, ¿ya? La pelea no termina ahí. Los diputados corren, uno es frenado. El diputado Ormachea insiste, pero seguro que hoy se arrepiente, ya que todos los presentes y quienes editamos el video vimos lo que no debíamos. Casi lo dejan sin pantalón y ropa interior. Por el otro lado, una diputada practica saltos con llaves. Y en el ring, testera, la pelea de los llamados padres de la patria continúa. Así quedó la diputada Calizaya, que esta vez fue la retadora. Todo inició muy tranquilo. Algunos diputados charlaban, seguro para lograr acuerdos o decidir a qué plancha apoyarían. ¿No es así, diputada Daisy? ¿O no? Esta diputada dijo, mejor veo en cartas. ¿Quién ganará? Si bien la pelea era entre arcistas y evistas, el diputado Arizaga, que nada tenía que ver, también quería salir en momentos de Bolivisión. Todavía cuerudo voy a votar por uno que me ha querido mamar todo el año. No, pues presidente, está bien, una vez te puedes hacer mamar, pero ya 2 veces hay que ser bruto para hacerlo. Comenzó el show. La pelea se fue hasta abajo, donde casi una diputada termina sin blusa. Oiga, qué vergüenza. Mientras tanto, otros diputados se fueron contra Guaitari. Le jalonearon, gritaron y reclamaron. ¿Y qué? Creo que la diputada terminó dándole un beso. Hemos sacado a empujones, a nadie se le ha tocado. Después le hicieron un sándwich y ya casi ni se lo veía. Y así cerramos un capítulo más de Momentos. Hasta la próxima. Los he visto reírse, los he visto mover la cabeza, los he visto incluso hasta un poco avergonzados por ver lo que sucedía en la Asamblea Legislativa. 3 de ustedes han estado dentro de esta legislatura, Alejandro, y ahora sí, escucho tu respuesta. ¿Esa es la misma Asamblea que anhelas? Bueno, por supuesto que no, pero aquí hay un problema de fondo, que hay que reinstitucionalizar la Asamblea. Todos estos conflictos se dan porque no respetan el reglamento. Desde la testera hemos visto un atropello absoluto de quienes están comandando la testera, por eso termina habiendo esos conflictos. Luego tenemos una acción de omisión, en este caso de que no se conforma la Comisión de Ética, que es justamente la comisión que tiene que sancionar a los parlamentarios que caen o incurren en este tipo de hechos vergonzosos. No hemos tenido una Comisión de Ética, si más no recuerdo, 3 años. Por lo tanto, ¿cómo vamos a sancionar este tipo de hechos si desde la testera, desde quien está a la cabeza, obviamente un presidente de la Cámara de Diputados del MAS y de senadores del MAS también, prefieren encubrir otro tipo de hechos a sus correligionarios de partido y por eso no arman la Comisión de Ética? Yo creo que eso tiene que cambiar, pero eso parte porque tenemos que reinstitucionalizar la Asamblea Legislativa, tenemos que tener parlamentarios que estén a la altura y por supuesto tiene que haber un respeto al reglamento. Sin ir lejos, Luciana, nosotros, y esto te digo como experiencia propia, hace no escasos meses hemos rechazado un proyecto de ley que tiene que ver con el Fondo Proleche y resulta que hace 2 o 3 semanas vuelven a reponer un proyecto rechazado yendo en contra del reglamento de la Cámara, el presidente de la Comisión y el presidente de la Cámara de Diputados para volver a tratar el mismo tema, cuando en el reglamento está más que claro que una vez rechazado un proyecto tiene que pasar una legislatura para que se pueda volver a tratar. Hoy incurren en ese tipo de hechos. Entonces, por supuesto que todos los errores que hoy tiene la Asamblea Legislativa parten de la cabeza. Y si la cabeza está mal, y hoy es el movimiento al socialismo, no podemos esperar otra cosa. Por eso nosotros vamos a cambiar la Asamblea Legislativa una vez que tengamos un presidente nato que funcione. Y en este caso nuestra propuesta con José Luis Lupo es tener una persona a la altura. Y por eso José Luis Lupo es pues la persona intachable que va a comandar esa Asamblea Legislativa, muy diferente a lo que ha sido el señor Choquehuanca. A ver, con la señora Juana Pilar Aguilar de Palacios, ¿usted ha sido alguna vez asambleísta? No. Nunca. Nunca. ¿Qué tipo de asamblea es la que usted aspira a tener?
Una asamblea, de ser parte de una asamblea que sea propositiva, que trabaje por Bolivia, que no vaya a pelearse ahí como vemos semejantes espectáculos, todo por ambiciones de poder, no respetando a la ciudadanía, al pueblo boliviano y mucho menos a los otros legisladores. Los otros legisladores merecían respeto, pero como hemos vivido 18, casi 20 años en un totalitarismo de un partido de gobierno que se creían dueños de todo y podían hacer lo que se les viniera en gana, esa es la forma en que ha mostrado también su comportamiento en la asamblea. Vergonzosa, bochornosa, cosa que no debe volver a suceder. Una asamblea debería ser, como dicen, donde están los padres de la patria, donde todos deberíamos hacer leyes, normas, reglas para nuestro país, para nuestros ciudadanos, y no así como han llegado a hacer, a dormirse, a ir a agarrar, a jalonear, a corretear a los diputados. ¿Por qué? Por dar su opinión, por ellos ser representantes de algo y sacar a luz lo que ellos piensan o lo que se debe hacer, que es legal o es correcto. Entonces es una vergüenza, y yo por eso le pido al pueblo boliviano que no se equivoque una vez más votando por el MAS, porque el MAS nos ha llevado a todo eso en este tiempo y nos va a seguir llevando a todo eso, porque ellos ya se han salido del límite de las reglas y ya no conocen las reglas, los límites que tiene que tener ni un diputado, ni un senador, ni mucho menos un presidente del Congreso. Gracias. Hemos invitado a todos los partidos políticos para que mande a alguien que ellos consideraban que era importante para poder hablar en esta media luna, digamos, para poder discutir un poco sobre estos temas. Evidentemente, bueno, quienes están ausentes no han podido confirmar de seguro, tal vez por la agenda. Diputado Roca, lo hemos visto incluso hasta de manera inicial en este pequeño resumen, parte de lo que ha sucedido en la Asamblea. ¿Qué piensa? ¿Tendremos lo mismo? Bueno, es muy fácil caer en ese amarillismo, ¿no? Y yo entiendo que la prensa, los medios de comunicación, obviamente mostrar esas imágenes, pues llama mucho más la atención al público. Pero usted lo subía en sus redes sociales. No, por eso, permíteme, por eso. ¿No? Entonces, claro, llama mucho la atención que no reproducir el debate serio, el debate propositivo, y lo digo en mis redes sociales. Porque ese video, y te doy la razón, ese video en redes sociales es probablemente el más viralizado, junto con otro cuando le pregunto al ministro en inglés que por qué nos manda un contrato en inglés. Yo quisiera que mis redes sociales se hubiera viralizado cuando estoy discutiendo sobre los contratos de litio, cuando estoy proponiendo un proyecto de ley para cambiar el sistema judicial, hacer una reforma parcial a la Constitución. Eso no se viraliza. Como cuando propuse un proyecto de ley para tener elecciones primarias y no de tener esta dispersión de lado y lado. Eso, y ni siquiera los medios lo ponen en sus noticieros porque no hacen noticia. Pero yo quiero hacer énfasis. ¿Usted lo subía en sus redes sociales? Sí. O sea, yo veo, lo chabacano en las redes sociales o en los medios vende mucho más que lo serio. Pero también ha mostrado la clase de asamblea que tenemos. Sí, pero otra vez, ¿qué ha logrado esta asamblea? Ha terminado con el MAS. Terminó esta asamblea con el MAS. Porque, y lo decía Alejandro, el MAS llegó a la asamblea, primero en minoría, cuando eran oposición, una bancada chica, y desde el 2006 se acostumbró a ser hegemónico. El MAS no entiende democracia, no cree en la democracia, cree en la imposición, cree en la fuerza. Entonces, como ahora no tenían la fuerza, primero perdieron los 2/3. La primera trampa que hicieron fue cambiar el reglamento el último día de la asamblea saliente para eliminar 2/3 y poner mayoría absoluta donde decía 2/3. Y cuando la mayoría absoluta ya no les alcanzaba, recurren a la trampa, al engaño, al embuste, a comprar votos, y eso es lo que genera pues eso. Y eso no lo refleja la prensa. Y por ejemplo, lo reflejan también parlamentarios durmiendo. A mí no me han visto nunca durmiendo, pero en defensa de mis colegas que se duermen a las 5 de la mañana, ¿no? Cuando seguimos sesionando 3, 4, 5 de la mañana de una sesión que ha comenzado 9, 10 de la mañana del día anterior, por Dios, tampoco es decir, van a dormir, ¿no? Entonces, hay mucho amarillismo aquí. Por supuesto que no queremos esa asamblea, pero una asamblea así comienza por Estado de Derecho, comienza por democracia, comienza por instituciones, comienza por respetar un reglamento, respetar la Constitución. La última asamblea que yo participé, la última plenaria, querían pues aprobar a las 5 de la mañana el contrato de litio con los chinos, y además en votación secreta, y era secreto a voces por los pasillos que estaban comprando votos. Pues, ¿qué tuve que hacer? Ir, volcar
la caseta donde nos querían obligar a entrar en contra del reglamento, un voto secreto para aprobar a las 5 de la mañana el contrato de litio con los chinos y sentarme ahí con mis 80 kilos. Entonces uno tiene, si vas a defender a la patria y si vas a ser constante con el compromiso que tienes, que has adquirido con la gente que votó por ti, tienes que recurrir a ese tipo de cosas. ¿O qué harías tú, Luciana? ¿O qué harías tú, Miriam? O cualquiera que nos escucha. No, o sea, si tienes una responsabilidad, la cumples y la defiendes con todos los medios lícitos a tu alcance. Y eso es lo que hemos hecho. Bien, diputado Roca, yo simplemente le voy a aclarar que no es amarillismo, es mostrar lo que pasa en la Asamblea. Incluso usted mismo ha grabado. También hay debate serio y no salen los noticieros. Pero no es amarillismo, porque es parte del trabajo que ustedes deben desarrollar. Un debate serio, que es lo que esperamos todos. Miren. A ver, justamente sobre ese tipo de asamblea, Susana Bejarano, tú que apoyas a Andrónico, ¿esto es lo que quieres tener o quieres otro tipo de asamblea? A ver, nosotros tenemos hoy en este debate, por ejemplo, 3 personas que componen esa asamblea legislativa. Yo creo que nadie quiere una asamblea legislativa así, ¿no? Es decir, a Miguel lo hemos visto corriendo ahorita en el video y el cocacho que te dieron no era un masista, era alguien de tu partido, ¿no es cierto? Arriaga, el diputado Arriaga. De tu partido, ¿no es cierto? ¿No? Y que también me metió la uña en el ojo. O sea por eso te digo, es decir, aquí, digamos, yo quiero poner sobre la mesa, ¿no?, que me parece que no solamente es un tema ideológico, es un tema de desgaste, es un problema de crisis que existe, ¿no es cierto?, en el momento de qué tipo de funciones entendemos. Nosotros, yo recuerdo antes del 2005 había una asamblea legislativa, sí, para la gente que nos está escuchando y que lo recuerda, yo era muy joven, pero ya estudiaba ciencias políticas, entonces estaba muy interesada en el tema, que estaba totalmente sospechada de los maletines negros, ¿no es cierto? Sí. Entonces todo el tiempo. De ahí pasamos a una asamblea igual, en un proceso hegemónico que tuvo fama de levantamanos, y luego pasamos a un proceso de una asamblea de gritones escandalosos y trancas, ¿no es cierto? Es decir, porque hoy día se puede decir que la Asamblea Legislativa, en su condición de primer poder del Estado, ha hecho muy poco por el Estado, ¿no es cierto? Unos dicen, bueno, es que me tocaba parapetarme, bueno, es que me tocaba hacer cierto tipo de defensas. Yo creo que ahí en la Asamblea Legislativa han habido ciertos acuerdos comunes donde uno dice, bueno, sí se pudieron poner de acuerdo, 2/3 para votar al fiscal, 2/3 para votar al fiscal en una elección de un puesto que uno diría, ahí hay cierto tipo de tensiones. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo para votar al fiscal y no se ponen de acuerdo para ciertas cosas, ¿no es cierto? Y hay este tipo de espectáculo que a mí no me causa gracia, me causa bochorno, me causa vergüenza ajena, sinceramente, que se estén jalando, que estén no sé qué, que estén publicando. Uno decide, Miguel, que va a viralizar. Yo he trabajado muchísimos años en medios de comunicación y uno decide deliberadamente qué va a subir y qué no va a subir a sus redes. Ese video no lo subí yo, se viralizó. Ese video estaba en tus redes sociales, no, en las tuyas. Nosotros lo hemos visto en tus redes sociales. Entonces, ahí tú has filmado eso y has dicho, miren qué es lo que está pasando. Estaba haciendo un vivo cuando vino a agredirme. Es entonces, muy diferente a yo deliberadamente ponerlo en mis redes sociales. Pero si haces un vivo, estás deliberadamente mostrando en tus redes sociales. En un vivo vino a pegarme, pues. Querido, o sea, ahora, yo digamos, quizás eso hayas utilizado de instrumento de defensa, etcétera, puede tener una serie de explicaciones. A lo que me voy es que esos escenarios, digamos, están mostrando una crisis donde no está puesto lo central, que es cuáles son las competencias de un asambleísta, cuál es el conocimiento del Estado y a qué cosa estoy yendo ahí. A mí me parece que ha habido mucho una pulsión, no lo digo solamente por izquierda, por derecha, lo hemos visto mucho, que gritar era tener la razón. El que gritaba más fuerte, el que hacía presentaciones de forma más fuerte, y no había detrás, ¿sí?, una explicación concreta, teórica, técnica, en su función legislativa de representación, porque la representación quiere decir dar cuenta, ¿no es cierto?, de la representación, de decir, oye, esto está pasando, ¿no? Y a mí me parece muy bien, por ejemplo, que hayan suspendido, con mucha razón y a buen tino, el tema de los contratos de litio. Coincido plenamente, no se puede aprobar contratos de litio entre gallos y medias noches, tiene que ver con la soberanía del país, obviamente, ¿no es cierto? Pero quisiera una explicación técnica.
Y de verdad lo he buscado y de verdad estaba súper interesada por conocerlo. Yo nunca he sido parte de la Asamblea Legislativa, pero siempre he estado detrás del trabajo que hacen los asambleístas. He entrevistado a un montón de asambleístas y como nunca en esta gestión he visto que ha sido completamente difícil encontrar procedimientos técnicos el momento de aprobar leyes, porque la aprobación de leyes no es solamente voy y presento miles de leyes y presento miles. Se trata también de un proceso de fiscalización. La fiscalización, además, que ahí me parece extraño que no haya habido un acuerdo total dentro de la Asamblea Legislativa para impugnar aquello que le estaba haciendo el órgano judicial, que es quitarle una competencia básica a la Asamblea Legislativa de legislación, cuando estamos hablando del primer poder del Estado. ¿Cómo no ha habido pues un acuerdo total de toda la Asamblea Legislativa de decir, oye, defendamos el primer poder del Estado? ¿Para qué me han contratado? ¿Para qué me ha votado la gente? ¿No es cierto? Entonces, ahí otra vez, esos intereses propartidarios no son intereses institucionales, no son intereses pro país, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos visto es un espectáculo dantesco que tiene que cambiarse. Yo estoy de acuerdo cuando Alejandro dice, oigan, ojo con la institucionalidad, ¿no es cierto? Pero la institucionalidad la tienen que resolver los que componen la institución. No la podemos resolver de afuera. Y nosotros afuera, 5 años, no hemos compuesto la institución. Y 3 miembros de aquí sí la han compuesto. Seguramente me dirán, nos hemos encontrado con muchas trabas, nos hemos encontrado con muchas cosas, pero lo que nosotros afuera hemos visto, y se los digo sinceramente, ¿no es cierto?, es un espectáculo, es una espectacularización de la política sin ningún fondo y sin ningún contenido vergonzoso que ha tenido que pagar y financiar el pueblo boliviano. Bien, por favor, señora Pachacuti, ¿qué dice usted? ¿Quiere la misma asamblea, no? Sí, Luciana, Miriam, en primera instancia, ¿no? Cuando vemos este tipo de hechos, Bolivia, 1000 disculpas por ese tipo de conducta de estos colegas congresistas. Pero eso es lo que el movimiento al socialismo ha convertido a la asamblea, en un circo, porque la mayoría de este congreso actualmente es del movimiento al socialismo. ¿Quiénes lideran? Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, un masista. En el Senado, de la misma manera. Entonces, aquí hay un punto muy importante hacia nuestro país, una conducta, una situación autocrítica también desde la Asamblea Legislativa. Ahí está Pacha, no duerme. Si teníamos que estar 3 días vigilando ese Congreso, lo hemos hecho, Luciana, mira. Nos han encerrado, han apagado las luces, hay hechos que no se muestran, nos han hecho insultar. El MAS, ¿qué hace? Trae gente, hordas, discúlpenme, a insultarnos. Hay en una de esas, a mí me agarraron de los cabellos y me sacaron como si fuera un trapo. En mi corazón yo lloré, decía, ¿qué clase de asamblea tenemos? ¿Por qué nuestro país ha elegido a estos señores? Y ahora, eso es un punto muy importante. ¿Quiénes vamos a conformar la Asamblea Legislativa 2025-2030? El país no quiere ese tipo de hechos, pero también tenemos que elegir a las y los mejores, quienes tengan propuestas en nuestro país. Un claro ejemplo de la ciudad del Alto. Todos los candidatos uninominales actualmente son del movimiento al socialismo. Desde el 2015, muchas circunscripciones en el departamento de La Paz, el 60% son del MAS. Y hay peleas, estas peleas son evistas, arcistas. Nosotros en muy pocas ocasiones hemos actuado, pero ha sido en defensa de ese voto ciudadano que nos dice no más préstamo, que nos dice no aprueben la ley del litio a espaldas de la población. Hemos tenido que salir. En este último del litio, por ejemplo, yo he hecho la transmisión. Hay gente que te dice, impidan, diputada, suba la testera, no pueden permitir. Pero había otros criterios que decían también, no, basta, es una vergüenza esa asamblea, parece un mercado. Entonces hay 2 componentes, pero quienes han destrozado la asamblea, quienes han desinstitucionalizado, se llama MAS, se llama movimiento al socialismo. A eso nos han llevado, han hecho lo que han querido con este Congreso. Y había colegas del MAS que me decían, Pacha, nosotros somos gobierno y podemos hacer y deshacer.
No ha habido una comisión de ética, no se ha sancionado a quienes han agredido a nuestras colegas, a quienes se les ha insultado, se les ha denigrado, se les ha difamado, no hay sanciones. Así que algunos compañeros abusan de ese hecho. Como no hay sanciones, hacen lo que les da la gana. Entonces, lo otro que hay que hacer en esta Asamblea Legislativa es modernizar. Tenemos una Asamblea sumamente anticuada. Tiene que haber transparencia, porque nosotros lo único que pedimos que sea un voto de cara al pueblo boliviano. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero ¿qué hace el masismo? Usa esos cajones, cuartos oscuros, como dicen, escuchamos nosotros que hay prebendas, ¿no?, para comprar votos. No estamos de acuerdo, Miriam, Luciana. Creo que eso no se tiene que hacer. Se tiene que votar de manera digitalizada. ¿Quién vota sí? ¿Quién no? Nosotros no confiamos en el sistema de votación que tiene en el Congreso actual, porque esos equipos incluso ni siquiera funcionan de manera correcta, y por eso con Tuto y Juan Pablo Velasco, un gran emprendedor, vamos a modernizar y vamos a digitalizar la Asamblea Legislativa, y la población va a ver quién está en el curul y quién no está en su curul, quién vota sí, quién vota no. Vamos a modernizar en el sentido de que ¿cuántos diputados asisten? Hay que ser críticos, Pilar. Hay muchos que piden licencia. Ustedes como medios de comunicación, la población como control social puede ver quiénes asistimos y quiénes no. Quienes ven durmiendo a veces son las 5, 4 de la mañana, ¿cierto? Pero ahí estamos batallando. Entonces yo creo que no es bueno generalizar. Hay muy malos diputados, sí, como también malos senadores, pero también habemos buenos senadores que nos hemos dedicado a trabajar estos 5 días. Yo he trabajado en sectores para los artistas, para el tema cultural, economía naranja. Muy poco se ve y a veces duele, ¿no? Como dice Roca, sacan estas peleas en vez de sacar también cosas propositivas. Yo con algo termino. Gracias a esta Asamblea Legislativa donde la oposición logró tener un 45%, hoy Bolivia sabe qué hace un diputado, cuánto gana, cuáles son sus atribuciones, quiénes trabajan, quiénes no. Gracias a esta Asamblea Legislativa, pero también es obviamente por los intereses mezquinos del masismo. Divididos aquí, se ha desmantelado todo lo que hacían. Porque imagínense, hace 10 o 15 años, cuando el MAS todavía tenía pues más de 2/3 en el Congreso, ¿qué habrán hecho la población? Yo le pregunto, el 2016, 14, 15, ¿había esta autocrítica? No, ¿cierto? Pero gracias a este Congreso, hoy los bolivianos saben cuáles son las atribuciones y sabemos conscientemente que este 17 de agosto la gente mira la cara, la papeleta, quiénes son los soldados, quiénes son los perfiles, los mejores perfiles y quiénes merecemos darle la continuidad a ese trabajo. Considero yo, de quien trabaja, merece el cargo, pero aquel que no, yo creo que no merece estar en el cargo. Muchas gracias. Demos la vuelta a la rueda, ¿sí? Voy a empezar con usted, señora Juana Pilar Aguilar. ¿Qué van a hacer diferente? ¿Qué va a ofrecer usted diferente a lo que hemos visto? Primero que nada, Miriam, el compromiso de trabajar, como le decía, por la ciudadanía, por leyes que nos sirvan, por mantener la altura que debe mantener una asamblea, de estar dispuestos a estar con la gente, ver todos los proyectos que ellos tengan para hacer leyes y también bajar a las bases, no encerrarnos como diputados, no contestar el teléfono, no mirar a los que han votado por ellos, se olvidan. 5 años y ellos son dioses, se olvidan. El resto de la población queda ahí. No hay, como dice Pacha, tal vez no se ha socializado lo que habrán hecho, pero sería lindo que ellos lo socialicen, no esperar a que otros lo hagan. Ellos deberían socializar en sus medios, deberían bajar a asambleas, deberían bajar a hablar con la gente. No, aquí nosotros lo que proponemos es ese trabajo real, porque estamos ahí donde está el pueblo que ahora quiere un cambio real, no lo que le han ofrecido durante 20 años. No, ese es el gobierno del pueblo. Mentira, han manejado unos cuantos, se han hecho ricos unos cuantos que entre marido y mujer, el marido está en un partido político y la mujer está en otro partido político haciendo plata.
¿no? Entonces aquí no se trata de eso, aquí se trata de trabajar por Bolivia, trabajar por la ciudadanía. Estamos en un país que han llevado a la crisis los masistas, y se lo digo así porque esa es la realidad. Nos han despilfarrado la plata del gas, plata que ahorita hubiéramos utilizado en exploración de otros pozos, hubiéramos hecho otros proyectos en nuestras ciudades, pero no se ha hecho. Estamos en una crisis, estamos los paseños, los bolivianos, sufriendo lo que es el tema de la canasta familiar. ¿Ha visto usted cómo está la inflación? Nuestra moneda poco a poco no está valiendo nada, nuestra moneda no va a valer nada. Como en Venezuela vamos a tener que vender, adornos de las monedas de 5 pesos para vender y tener algo. Estamos en esa situación y queremos sacar a nosotros a nuestro país adelante. Por eso estoy aquí. Yo sé que nosotros somos un proyecto nuevo a la cabeza del ingeniero Pavel Aracena, que es un hombre sano, un hombre que tiene propuestas, ideas. El vicepresidente Víctor Hugo Núñez del Prado, él es un hombre que tiene propuestas. Él ha hecho una propuesta bien clara, si no es a muy corto plazo, pero va a ser a mediano plazo, el tema del cacao, porque el tema del litio, la tonelada de litio vale mucho menos que lo que vale el cacao, y podemos hacer ese tipo de ingeniería industrial para nuestros bolivianos. El ingeniero Pavel Aracena, nuestro candidato, lo ha dicho bien claro. Aquí no necesitamos préstamos para sacar a nuestro país adelante. Lo que necesitamos es volver a tomar posesión de nuestro territorio. Eso es lo que necesitamos, y entrar a Madre de Dios, donde están explotando oro, donde están sacando colombianos, peruanos, venezolanos, todos, menos los bolivianos, ese oro, y ese oro puede ir a las arcas del Estado. Aquí está el Illimani. ¿Quiénes están explotando el Illimani? También el oro del Illimani, que están contaminando con mercurio. Vamos a poder hacer algo con nuestras tierras después de toda la contaminación que hay en los ríos. Han visto en las poblaciones de los Yungas cómo ya están teniendo problemas de cáncer los pobladores, hay denuncias, pero no se ha hecho nada. Este gobierno ha dado paso a todo eso, a toda esa minería que ha usado el mercurio, que ha usado el envenenamiento para nuestro país, para nuestra población. Ahora nuestra propuesta es sacar a nuestro país adelante, pero sacarlo de la manera más sana. Si se va a hacer una explotación de oro, que se puede hacer, se puede hacer sin usar mercurio. Ese es el proyecto que tenemos nosotros. Susana, te escuchamos ahora a ti, por favor. Sí, a ver, yo creo que hay que conocer cuáles son las funciones de un asambleísta legislativo. Yo no es la primera vez que escucho cuando nos preguntan qué van a hacer en condición de asambleístas, ofrecer obras. Los asambleístas no hacen obras, ¿no? El otro día escuchaba a un asambleísta, a un candidato asambleísta, precisamente de su frente, en un debate, decir: los asambleístas gestionan. No, los asambleístas no gestionan. Los asambleístas legislan, fiscalizan, representan, ¿no? No gestionan. Yo no puedo venir a este programa y prometer cosas que va a hacer el Ejecutivo. Si ustedes me preguntan qué es lo que va a hacer el proyecto político de Andrónico, yo les contesto que va a ser el proyecto político de Andrónico. Si ustedes me preguntan qué voy a hacer si soy elegida asambleísta, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Por ahí vamos de la mano, y yo espero que Andrónico gane las elecciones, ¿no es cierto? Pero por ahí es distinto, y tu candidato no gana las elecciones, pero tú eres diputado. Eso me pasó. Eso te pasó. Y tú no puedes ofrecerle entonces a la gente, en tu condición de asambleísta, obras a la gente. Eso es desconocer para lo que estás haciendo. Eso es mentirle a la población. Es decir, yo voy a hacer esto, ¿no es cierto? Cuando no tienes la condición que se llama ejecutiva para hacerlo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que eso es una primera dimensión que hay que ponerla muy clara en este escenario. Yo creo que necesitamos urgente desarrollar leyes prácticas, leyes que necesite la gente, ¿no? O sea, estamos en una lógica burocrática legislativa, pareciera que actuamos sin técnica legislativa dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Para que la Constitución funcione necesitas una ley, ¿no es cierto? Para que la ley funcione necesitas un reglamento. No hay reglamento, no funciona la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso lo tiene que componer la Asamblea Legislativa. Cuando nosotros hablamos de institucionalización de la Asamblea Legislativa, no solamente hablamos de los reglamentos y de los espectáculos dantescos que han dado todas las fuerzas políticas. Ojalá hubiera sido solamente el MAS. Todas las fuerzas políticas estaban chasconeando ahí, lo hemos visto en el video, y que hacía una cosa vergonzosa. Y yo sí hago una diferencia de lo que pasaba en la Cámara Alta de lo que pasaba en la Cámara Baja. Lo he dicho también en este programa, en las cantidad de veces que me han invitado. Era una situación completamente distinta, y sí creo que tiene que ver con cómo gestionas
¿no es cierto?, los debates dentro de tu Cámara Baja. Yo creo que la Cámara Baja ha estado permanente y sistemáticamente mal gestionada, sin duda alguna, pero que también había una composición que, lo reitero, lo que he dicho en el anterior bloque, de doy prioridad al grito, doy prioridad a eso, porque por ahí eso se viraliza mejor, que a las propuestas. Las propuestas también dependen de nosotros. Cuando nosotros representamos, estamos en la obligación de decirle a la gente lo que hacemos, no para que los medios de comunicación me lo publiquen, sino para contarle a tus votantes qué es lo que has hecho. Y ya, si es una cosa que realmente los votantes lo sienten propio, tengan la seguridad que los medios de comunicación lo van a cubrir, porque eso emerge de la gente. La comunicación se hace a partir de lo que la gente nota. Si yo hago un proyecto de ley o digo que he hecho una serie de cosas y nadie lo ha notado, entonces probablemente los medios de comunicación tampoco lo vayan a notar. Entonces yo ahí lo que señalo, ¿no es cierto?, es que pueden haber aquí unas retóricas y qué sé yo, intentar agresiones, pero para tapar un poco el desconocimiento del cargo al que nosotros estamos intentando optar, ¿no es cierto? Nosotros estamos intentando optar a ser asambleístas legislativos. Los asambleístas legislativos lo que tienen que hacer es proyectos de ley coherentes a lo que está sucediendo en el país. Para hacer proyectos de ley coherentes, con esto voy a terminar, Miriam, tú necesitas de verdad hablar con la gente, porque yo en condición de Susana Bejarano no soy pues todóloga, no soy especialista para una ley que se necesite, por ejemplo, para el campo de la piscicultura. Tendré pues que llamar a esos especialistas para que estos especialistas propongan, dimensionen, hacer consultas con lo que hace el Ejecutivo. O sea, hay una serie de cosas. Y luego la función de la fiscalización. Si yo apruebo una ley, ¿no es cierto?, mi competencia no está en solamente llamar al ministro para reñirle, digamos que eso es una competencia que se le ha quitado a la Asamblea Legislativa, sino también la fiscalización quiere decir que si yo he aprobado una ley, darle seguimiento al cumplimiento de esa ley. Eso también es la fiscalización y parece que de eso nos hemos olvidado. ¿Cómo podríamos ayudar en los temas de gestión, por ejemplo? Dándole seguimiento a la ley financiera. ¿Se cumple, no se cumple? ¿Se han hecho aprobar tanto para esto? ¿No se han hecho aprobar tanto para esto? Entonces, parece que estamos en una Asamblea Legislativa que desconoce, y con unas candidaturas, francamente, que desconocen para qué están siendo, para qué se están postulando. Gracias, Susana. Alejandro, la misma pregunta para ti. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reinstitucionalizar la Asamblea Legislativa. Necesitamos mecanismos para controlar el cumplimiento del reglamento, y el cumplimiento del reglamento parte de las cabezas. Por lo tanto, también tiene que la Comisión de Ética acompañar a que se cumpla el reglamento. Por otro lado, tenemos que tener un voto transparente. Yo les cuento una anécdota. Nosotros hemos tenido una votación justamente con esa votación digital que decía 136 votos habilitados. Somos 130 diputados. 6 diputados fantasmas existían en la votación de la Asamblea Legislativa. Y aún así uno tiene que quedarse callado y decirles, bueno, procedan con la votación. Creo que no es correcto, porque parte de la cabeza que se cuide pues los mecanismos por los cuales funciona la Asamblea Legislativa. Luego, algo muy importante y transparente tiene que ser el tema de los lobbies y las reuniones. No existe nada que reglamente los lobbies y las reuniones que tienen diferentes comisiones, comités, presidentes de comisiones y comités que están prácticamente haciendo lo que quieren. Especialmente lo han hecho durante las gestiones del movimiento al socialismo. Hay en otros países mucho más avanzados formas de reglamentar, formas de controlar para ver si corren auspicios, si corren maletines o las reuniones que se da con intereses que pueden ser nacionales o extranjeros, pero que finalmente significan un lobby político con alguna intencionalidad. Eso no lo tenemos. Luego, otra cosa muy importante, prácticamente la Asamblea Legislativa ha sido rezagada en muchos aspectos, y uno de ellos es pues los recursos humanos. Los asambleístas llegan como parte de la representación, sin embargo tienen que tener la capacidad de tener gente de acompañamiento institucional, es decir, tener un buen AGP, tener buenos asesores legales, tener buenos componentes dentro de sus comisiones que puedan ayudar a elaborar esos proyectos de ley que dice Susana. Y uno de los problemas más graves que tenemos en la Asamblea Legislativa es que hay muchísimo rezago de proyectos de ley. Mi persona, yo he presentado un proyecto de ley sobre la empresa familiar. Hemos hecho una construcción de un proyecto de ley casi
un año, hemos hecho una socialización de medio año, me he sentado yo con los ministros en cargo en su momento, con el señor Iván Lima y luego con el ministro de Planificación. Ha habido un diálogo, les ha gustado el proyecto, hemos logrado entablar un marco de conversación, sin embargo el proyecto ha sido frenado. Lo he repuesto al siguiente año, no ha sido tomado en cuenta, al tercer año lo he vuelto a reponer y resulta que me encuentro con el proyecto de ley con muchas características en ese nuevo proyecto de ley del Código de Comercio que quiere armar el gobierno, tenía la intención de armar el gobierno, y resulta que había un espacio donde estaba mi proyecto de ley parecido con otro nombre, o con otro nombre y con algunos cambios muy leves, pero que estaba ya absorbido, digamos, por este Código de Comercio, que nunca pasó y no creo que vaya a pasar, pero en todo caso no ha habido esa intención. ¿Y cuál es la forma que hace hoy el Movimiento al Socialismo para frenar esos proyectos de ley? Los manda en consulta al Ejecutivo, y en consulta en el Ejecutivo pues se perdió el proyecto de ley porque nunca lo tratan, porque nunca lo toman en cuenta, y en contraposición pasa lo que les comentaba en el primer bloque, en la primera parte, que resulta que rechazamos un proyecto de ley por mayoría y lo reponen meses después vulnerando el reglamento, y eso es, por supuesto, es una acción que se podría convertir incluso en un delito porque estás afectando a la gente, y en este caso a los productores de leche, a la industria de la leche, y tiene una afectación gigantesca en la economía en la que estamos. Por lo tanto, eso no puede suceder. Yo creo que hoy la Asamblea Legislativa ha decaído tanto porque finalmente todo recae en la cabeza, y la cabeza hoy es el señor David Choquehuanca, una persona que no ha producido un solo proyecto de ley desde la vicepresidencia. Lo único que ha hecho ha sido viajar y hacer discursos que no tienen sentido. Por lo tanto, yo creo que por eso nuestra propuesta es cambiar todo ello. Vamos a tener una persona idónea en la cabeza de la Asamblea Legislativa, una persona como José Luis Lupo, que tiene una experiencia y un bagaje con una trayectoria intachable, y por supuesto los que vayan a componer la Asamblea Legislativa tienen que ser los primeros en generar el ejemplo, es decir, en cumplir el reglamento para que los otros cumplan, y no tiene que haber pues impunidad, y con esto termino, porque finalmente ha habido muchos hechos cuestionables durante nuestra gestión de 5 años, especialmente del MAS, con muchos posibles delitos, y la Comisión de Ética no se constituyó justamente para generar esa protección. Eso tiene que dejar de pasar, y en nuestra propuesta, por supuesto, que no va a volver a suceder. Diputado Roca, lo escucho usted ahora también. Gracias. A ver, yo quisiera aterrizar un poquito. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Susana. Yo escucho inclusive en la circunscripción 7 un candidato que dice: cuando yo sea diputado, de un carajazo al alcalde tal cosa, de una jalada de patillas. Realmente ese candidato no tiene la más remota idea qué se hace en la asamblea y piensa que está candidateando a concejal, ¿no? Eso no, creo que no hay aquí en este panel. Adiós, gracias. Yo primero les digo, miren, Samuel, representa a Samuel, representa a Tuto, representa a Andrónico, represento a Manfred. ADN no tiene actualmente representación parlamentaria. Aquí hay 2/3 de la asamblea, porque el más arcista es menos de 1/3 de la asamblea actual, de esa bochinchera. Aquí, los líderes políticos que estamos representando aquí significan 2/3 de la actual asamblea. Y cuando presentamos una ley de carburantes, que la presenté hace 3 meses y sí ha tenido mucha repercusión, porque justamente comenzamos con el comité multisectorial, los sectores productivos, los transportistas, los cisterneros, todos, los gremiales. Nos reunimos con el equipo económico de Samuel, con José Luis Carvajal, tipo de primera, un gran economista, respetable, con Ramiro Cabero de Tuto, ¿no? De hecho, yo terminé aliado con Manfred porque cuando pregunté con quién me reúno del equipo de Manfred para hablar de esto, la respuesta de Manfred fue: no, a mí me interesa y yo quiero. Y ahí fue la coincidencia de los 5 bolivianos el litro, pero no voy a entrar a ese proselitismo ahorita. La asamblea, en este momento, los líderes que representamos podrían sentarse a acordar la ley de carburantes, y lo pudieron haber hecho desde hace 1 mes o 2. ¿Y por qué no lo han hecho? Por intereses políticos mezquinos. ¿Por qué? Porque si está en nuestras manos darle una solución al país en este momento. Porque mientras hablamos en este programa, la gente está desesperada haciendo filas. Y por esas filas, por la falta de carburante, suben los precios de la canasta familiar. Y la solución está en nuestras manos, ¿no? ¿Y por qué no la damos? Tú estás eximida porque no eres parlamentaria. Tú también, porque ni siquiera tu partido tiene representación parlamentaria. Pero nosotros, ¿por qué no le damos esa solución? Pero Andrónico sí tiene parlamentarios. Entonces,
Eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, después de las elecciones no van a cambiar sustancialmente los liderazgos. Discúlpenme, pero después de las elecciones todo nos permite prever que entre Manfred, Tuto, Samuel y Andrónico vamos a ser más de 2/3 de la asamblea siguiente. Entonces, no va a cambiar mucho el liderazgo político en el país, va a cambiar la fuerza relativa. ¿Y cómo pasamos de esa asamblea bochinchera? Que insisto, el bochinche, el origen del bochinche es la trampa que permanentemente quieren hacer desde la testera en diputados. Ese es el origen del bochinche. Y sí, hemos estado en el bochinche de oposición y también evistas, pero es a partir de la trampa de los arcistas, ¿no? Entonces, podemos hacerlo. Lo primero, aquí, comprometámonos, y yo les pregunto a cada uno de ustedes, he peleado y hemos peleado varios voto nominal transparente de cara al pueblo. Gran parte de esos bochinches es cuando quieren hacer votación secreta, cuando quieren cambiar. Estamos todos de acuerdo que el voto, toda la votación, ¿no?, tiene que ser nominal, abierta de cara al pueblo. Si algún tema de seguridad nacional exige una votación secreta, pues el pleno lo tendrá que aprobar por 2/3, que la votación sobre ese tema delicado sea por 2/3. Pero si no, tiene que ser nominal, abierto de cara al pueblo. Y Pachita, no se necesita un JP tecnológico para poner a funcionar los sistemas informáticos que ya existen en el Parlamento. Eso es demagogia. Eso solamente se necesita voluntad política. Entonces, ese es el primer elemento de la Asamblea. El segundo elemento de la Asamblea, y aquí viene el concepto de transformación institucional, jurídica y democrática que está en el programa de gobierno de Manfred Reyes Villa. Tenemos que darle ley y orden al país. Ley y orden de que prime la Constitución. Ley y orden de que no haya bloqueos. Ley y orden de que no nos arme Evo Morales o el patrón del Chapare o ellos una narcoguerrilla en el Chapare. Ley y orden en el Parlamento Nacional, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y en cuanto a propuestas, y con esto termino, hay 3 tipos de parlamentarios que yo he visto, ¿no? Y comienzo por el peor. El peor es el que va a sacar ventaja personal y vende su voto y se acomoda, o a veces, ¿no?, por estar en una comisión, en una directiva, con el auto, con la oficina, no, está buscando. Ese es el peor. Luego hay el que va, levanta la mano de acuerdo a lo que le han dicho los jefes de su partido, no se involucra, aprueba dispensación de lectura del informe, no le importa, vota como le dice el jefe de su partido, está muy bien con el jefe del partido, tiene su comisión también. Y luego hay el parlamentario propositivo. Yo me siento en esa última categoría. El que tiene una idea clara de por qué quiere estar en el Parlamento, de cuál es su lucha, de qué son los valores, los principios y los objetivos que representa con el voto que lo puso en el Parlamento, y permanentemente lucha eso, proponiendo leyes, fiscalizando, haciendo lo que tiene que hacer un parlamentario. Y ojalá tengamos más de los terceros, ninguno de los primeros, y bueno, de los segundos siempre va a haber. Elena, ¿qué hará diferente? Primero, desde Libre, desde la alianza con Jorge Tuto Quiroga, planteamos modernizar, digitalizar, pero sobre todo transparentar la Asamblea Legislativa. Cambio total a lo que está mal. Basta de levantamanos, basta de dormilones, pero también es importante la transparencia hacia el país. De los 130 diputados, ¿quién tiene propuestas de ley? ¿Quiénes han hecho fiscalización, peticiones de informe escrito, oral? ¿Sabemos, Luciana? La gente sé que cuestiona, dice, ganan jugosos sueldos, pero ¿hay un control? ¿La población sabe? Porque así como tiene el derecho de elegir para presidente y para el diputado uninominal, creo que también requiere el conocimiento si está muy bien representado, qué hace y qué no hace los diputados plurinominales, elegidos por el voto del candidato a presidente. Planteamos ese cambio total, basta de flojonazos en la Asamblea Legislativa. Desde el primer día con Tuto Quiroga no van a ver a nadie durmiendo, van a estar trabajando. Lo otro, la reglamentación. Si bien tenemos un reglamento general de los 130 diputados, no hablo de senadores porque realmente el señor Andrónico Rodríguez se ha comprado el cargo para ser presidente 5 años, gozando de privilegios, de seguridad, de movilidad, de personal, tiene 600 funcionarios, tiene casi 1 millón de bolivianos de presupuesto. A diferencia de nuestro colega Roca, que ha sido diputado de pasillo 5 años, y cuando eres diputado de pasillo te toca tener solo un asesor que gana 6,000 bolivianos. Así es la realidad del Congreso. Entonces,
El reglamento también tiene que haber desde las comisiones. En estos momentos hay 12 comisiones en la Asamblea Legislativa. 9 le corresponden a los masistas, 2 le corresponde a Comunidad Ciudadana y 1 a Creemos. Yo he estado 2 años en una comisión y cuando hay voluntad política de trabajar, gestionas. ¿Cómo gestionas? A través de las denuncias y de las audiencias públicas que te permite el reglamento. Un ejemplo de gestión: 59 viviendas para la comunidad del sector de Villamontes, que han sufrido un aluvión, han habido fallecidos, han perdido la escuelita, han perdido la casa, esta comunidad indígena. Cuando haces una audiencia, citas al ministro, citas al alcalde, citas al gobernador, al concejal, a todos los entes pertinentes y pones fecha, hora. ¿Cómo va el gobierno cumplir esta necesidad que tiene? Obviamente aquí hay parámetros de cumplimiento a través de denuncias y nosotros actuamos. Hay que ser transversal. Yo he escuchado de muchos candidatos que dice Bejarano, ¿no? Cuando hay voluntad política, te llegan casos de educación, de seguridad y otros temas. Los demás dicen, ese no es mi tema. Yo no estoy en esa comisión. Pacha lo ha hecho. Hemos atendido tema agua, tema viviendas, tema de los artistas. Es prácticamente cuestión de voluntad política y eso es lo que se necesita. ¿Quién tiene la Comisión de Fuerzas Armadas? El MAS. ¿Quién tiene la Comisión de Educación? El MAS. Las comisiones más importantes, nos duela o no, o nos dé rabia, la tiene el MAS, tanto en diputados como también en senadores. Pero eso no nos ha impedido fiscalizar. ¿A quiénes fiscalizamos? A los ejecutivos, a estos ministros, como su nombre dice, ejecutivo, manejan la plata, el presupuesto. Para eso está un diputado, para decirle, ministro, cuánto, cómo, dónde y qué está gastando. Fiscalizamos a quiénes más. Bien. Al órgano judicial, al órgano electoral. Por eso la Asamblea Legislativa se llama el primer órgano del Estado. Fiscalizamos alcaldes, gobernadores, municipios, pero no somos los únicos. A mí me ha tocado hacer casos municipales. Yo no soy concejal del Alto, pero he tenido que atender peticiones de informe oral del caso del cementerio Mercedario. Y cuando un diputado pone ojo al charque a una autoridad que está gastando la plata, esa autoridad se pone en orden y por eso es que la alcaldía del Alto ha puesto este tipo de cuestiones. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Este es un espacio muy interesante que hemos intentado generar justamente para escuchar propuestas y para escuchar la visión de quienes en este momento van rumbo a las elecciones buscando un curul. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Nosotros vámonos a una pausa. En breve vamos a estar hablando con Gustavo Ávila del Tribunal Supremo Electoral y el trabajo que está haciendo a una semana de las elecciones. Ya volvemos. Final rumbo a las elecciones generales 2025. Faltan 7 días. Sí, estamos simplemente a 7 días de la realización de las elecciones en nuestro país. Se preguntará usted cómo va desarrollando el trabajo el Tribunal Supremo Electoral, que está en contacto con nosotros. Se lo habíamos anunciado, el vocal Gustavo Ávila, que está en pleno trabajo. Vocal, buenas noches. Luciana, muy buenas noches. Es un gusto para mí saludarle, informarle a usted y a toda la ciudadanía boliviana sobre el desarrollo de este proceso electoral. Entendemos que en este momento, vocal, se va desarrollando la entrega de material, el traslado de material seguramente a localidades y provincias un tanto alejadas o con dificultad de transporte, vocal. ¿Este trabajo se ha ido desarrollando sin ningún inconveniente? Informarle en realidad que las 1.200 maletas electorales que se van a utilizar en los 22 países del exterior ya han sido remitidas. No hemos tenido ningún inconveniente en la remisión de las mismas. Y ahora los tribunales electorales departamentales, como usted lo dice, están enfocados en el armado de las maletas, 34.000 que se van a utilizar para todo Bolivia, y estas maletas están siendo todavía armadas, procesadas, y van a ser remitidas 48 horas antes al área rural y 24 horas antes en la ciudad, en todos los recintos electorales. Para ello hemos coordinado en realidad un plan que se llama cadena de custodia, en el que la policía y las Fuerzas Armadas lo que hacen es acompañar el traslado del material electoral, pero también brindar el resguardo en cada uno de los recintos electorales.
Vocal, ¿y cuál es la situación de los candidatos? Entendiendo que hasta 3 días antes de la votación, usted me indicará, ¿se puede todavía presentar las listas oficiales o el tribunal las va a publicar? Sí, la ley establece un plazo de 72 horas antes, en realidad, para sustitución de estas candidaturas que han sido inhabilitadas. Definitivamente es algo que los nuevos legisladores van a tener que modificar. Sin embargo, en cumplimiento a esa normativa tienen ese plazo. Pero aquí hay que darle certidumbre y seguridad también a la ciudadanía, en el sentido de que la organización política puede presentar una candidatura, pero para que sea esa candidatura habilitada, ya sea de una ciudadana o de un ciudadano, tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Es decir, cuando la organización política inscribe un candidato, tiene que pasar un filtro de cumplimiento que lo revisa la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, y en caso de incumplimiento, ese candidato no es habilitado. Vocal, hábleme por favor del silencio electoral y del auto de buen gobierno que regirá en los próximos días. Esa es una actividad del calendario que está plasmada, Luciana, para esta semana. A partir del jueves a las 0 horas rige el silencio electoral. Consiste básicamente en que ya no se pueden realizar ni campañas ni propagandas electorales. Es decir, no puede haber ninguna actividad en favor o en contra de algún candidato. Vamos a ser rigurosos monitoreando eso en todos los medios de comunicación, ya sean televisivos y radiales. Y también los gobernadores de cada uno de los departamentos van a empezar a emitir el auto de buen gobierno, la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el cierre de fronteras desde las 0 horas del proceso electoral y todo lo que consiste en realidad en el tema del orden que tiene que regir en cada uno de los departamentos, y esos autos de buen gobierno van a ser emitidos por cada uno de los departamentos de Bolivia. Vocal, la última consulta. ¿Cuál es la situación en el tema del traslado o las previsiones que se están tomando en cuanto a seguridad? Le hablo específicamente del departamento de Cochabamba y el Chapare. Se están tomando todos los recaudos necesarios. No hemos tenido un reporte de ninguna observación hasta la fecha. Usted y la población recordará que hemos realizado cursos de capacitación a los jurados electorales. Los cursos se han desarrollado con absoluta normalidad. Tenemos reuniones permanentes con Fuerzas Armadas y Policía para prever este plan de seguridad. Tenemos un plan de contingencia también, porque lo que le tenemos que asegurar a la ciudadanía es que el 17 de agosto nuestras 34,000 mesas van a poder aperturar. Ningún ciudadano puede vulnerar el derecho que tenemos de poder elegir a las nuevas autoridades, y nuestro objetivo está centrado en eso. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna observación en el desarrollo de este trabajo. Vocal Ávila, gracias por atendernos. Entendemos que el trabajo ha sido intenso durante estos días para todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Que tenga muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias. El vocal Gustavo Ávila conversando con nosotros respecto a cómo se va cumpliendo esta última fase del calendario electoral hasta el día de la votación. Luego vienen, claro, pasos posteriores. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa. Aquí en Bolivia Decide, en breve, el análisis presente, el ajedrez electoral. Aquí con nosotros. Empezando el ajedrez electoral y con dos analistas que son prácticamente, como dicen ustedes, caseros de la casa. Casera, me dijo hace un rato Manuel. ¿Cómo estás? Franco Gamboa nos acompaña, Manuel Mercado también, para que podamos hacer un análisis de lo que han visto ustedes a lo largo de este periodo de la carrera electoral, porque ya nos queda una semana y prácticamente ya el miércoles se termina todo, jueves ya tenemos que entrar en silencio. Sí, en silencio, ¿no? A ver, Franco, ¿cómo has visto este panorama, este proceso? Bueno, lo he visto bastante tranquilo. Pensé que iba a ser mucho más conflictivo. Sí. Creo que Evo Morales definitivamente se ha desinflado, sigue convocando al voto nulo, sigue amenazando, y por supuesto también sectores sindicales ligados a él o en alguna medida al gobierno están tratando de ya adelantar conflictos después de las elecciones. Sí. Pero he notado que eso es mínimo en comparación con la enorme, pero enorme expectativa de la población
de que llegue de una vez el proceso electoral, de que se expanda prácticamente la norma, el Tribunal Supremo, las papeletas, las ánforas, los jueces electorales, todo para el 17 de agosto. Y creo que esa es una buena señal, ¿no? Más allá, por supuesto, del tira y afloja entre los distintos candidatos, creo que la expectativa ciudadana por un cambio de gobierno, la expectativa ciudadana por el respeto de cómo transformar una serie de aspectos desde el punto de vista del voto, de la soberanía popular y pacíficamente, es algo muy destacable, ¿no? Entonces he visto también que los medios de comunicación están agrandando esa expectativa social, están tratando de precisamente solidificar todo lo que va a ser el liderazgo del Tribunal Supremo, que es importante. Manuel, ¿será real esta convocatoria al voto nulo? Y es que he escuchado por ahí de algunos analistas justamente que dicen, no, a ver, esto del voto nulo es simplemente una pantalla. El sector evista o Evo Morales está apoyando a un candidato. Mira, uno nunca sabe qué cosa se cocina por abajo, pero es evidente que hay una convocatoria abierta, pública, del expresidente Evo Morales para avanzar en el voto nulo, porque eso le da quizá las posibilidades de tener un discurso al día siguiente de las elecciones. Porque obviamente, alguna vez lo habíamos comentado. ¿Esa será la única intención? Yo creo que por un lado tiene un discurso y por otro lado también tiene algún mecanismo para jugar políticamente, más allá de los resultados electorales. Porque lo que él va a hacer es mostrar la espalda política que todavía él tiene, y obviamente esa espalda política, si bien no va a estar representada en la Asamblea Legislativa, te da una idea de la magnitud de lo que él, por ejemplo, podría movilizar en las calles. Hay que recordar que la gobernabilidad que se va a construir es una gobernabilidad mitad en la Asamblea Legislativa y mitad en la calle. Entonces no se puede descartar ese tema. ¿Y cuál es la manera en la cual Evo Morales puede demostrar el respaldo político que tiene? Definitivamente impulsando alguna opción no electoral, que tenga algunos candidatos dentro de algunas de las fuerzas, bueno, de las fuerzas de la izquierda, esencialmente de izquierda, porque nunca se puede saber a qué se juega en política plenamente, ¿no? No hay que descartarlo. Créeme que alguna vez Jorge Richter nos ha dicho que hay gente de Evo Morales, había gente en Morena, había gente en el MAS, había gente en la tienda de Andrónico, entonces es muy parecido a lo que tú acabas de decir. Es que hay que entender también que Evo Morales tiene una lógica política muy vinculada con las regiones. Claro. Es decir, hay lugares que sin duda alguna pueden responder a una llamada telefónica, porque son circunscripciones alejadas, circunscripciones donde todos se conocen, donde hay relativamente poca población y se organizan alrededor de organizaciones y movimientos. Entonces, en cuestión de 2 o 3 días se puede activar un voto, por ejemplo, voto nulo arriba y algún diputado uninominal abajo. Claro. Es decir, son mecanismos que también se juegan en la política. Ahora, cuando tú hablas de cambio de gobierno, Franco, ¿tendremos cambio de línea? ¿Será que se va a dar? Es decir, que el masismo, ¿no? Como influencia que política ya no esté, ideológica. digamos. No, definitivamente. Es lo más ¿podemos probable, asegurar ¿no? aquello? Creo que todavía no. Tenemos más de un 30% de indecisos. Sí, pero los indecisos están también fragmentados. Es decir, los indecisos, no es que el 100% de los indecisos nos va a dar una sorpresa y todos van a ir al bloque de izquierda o a la derecha. No se sabe. Por eso están indecisos, ¿no? Y también es altamente probable que dentro de los indecisos haya gente que vote en blanco. Es altamente probable que haya gente que vote nulo. Entonces, yo no tendría miedo. Es decir, precisamente las tendencias antidemocráticas, ¿no? De Evo Morales y otros sectores sindicales están tratando de llevar agua a ese molino, ¿no? Pero no en función de la crítica política democrática sana, sino en función del caudillismo de una persona que ya está prácticamente arrinconada, ¿no? Es Evo Morales, ¿no? No está totalmente eliminado, ¿no? Es
esa amenaza está ahí, pero prácticamente ya no tiene un papel tan determinante como antes, ¿no? Entonces es altamente probable también que nadie va a ganar la primera vuelta, ¿no? Y por lo tanto se va a definir en una segunda. Ahora, en esa segunda, lo más probable es que sí pueda ganar una nueva tendencia, ¿no? Una nueva tendencia que no sea el MAS, pero bueno, hay que ver cuál va a ser la gobernabilidad, ¿no? Muchos candidatos han dicho que se espera después de tomar el gobierno, ¿no?, un cambio del modelo. Muy bien, ¿y eso qué significa? Significa una avalancha de inversiones, un shock legislativo. Bueno, aquí han estado los candidatos también que están para diputados, senadores, etcétera. Pero yo soy escéptico. Las cosas en el Parlamento, en la Asamblea, van a cambiar muy poco, no muy poco. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es presidencial. Entonces, el presidente, su equipo de ministros y la concentración de poder de este sistema va a venir de arriba abajo, ¿no? No esperemos que ya se va a renovar el Parlamento, que no van a haber pugnas, escándalos, no, más bien todo lo contrario, va a venir, me parece, una determinación fuerte precisamente para salir de la crisis, ¿no? Determinaciones de carácter legislativo que va a tomar el Ejecutivo y va a introducir en la Asamblea, ¿no? Ahí probablemente se tranque, dependiendo de la correlación de fuerzas entre los distintos partidos, ¿no? La fragmentación, y por el otro lado también la resistencia de sectores favorables a Evo Morales o a este gobierno, ¿no?, que van a estar en la dinámica del sabotaje permanente, de los conflictos, de los bloqueos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera que cambie, ¿no? Si vamos a entender que este modelo de bloqueo, de una serie de conflictos que se nos han llevado a la catástrofe económica, pueda de alguna forma reconstruirse, pero depende de cuál va a ser la razón de Estado con la que va a llegar el nuevo presidente, sus ministros, el Poder Ejecutivo, para tomar un control tanto de las decisiones legislativas como también de lo que va a venir como resistencia de algunos sectores que obviamente van a querer generar ingobernabilidad en las calles. ¿Qué piensas tú al respecto, Manuel? A ver, primera instancia, en primera vuelta tendremos un ganador, habrá segunda vuelta, y si los días después de la primera o segunda vuelta socialmente serán tranquilos para Bolivia. Es casi seguro que vayamos a una segunda vuelta. Por primera vez en nuestra historia va a haber una segunda vuelta. Las dudas son quiénes van a pasar a la segunda vuelta. Esa es una incógnita todavía. Yo creo que no hay un virtual ganador hasta ahora. No, es imposible. Nadie va a poder pasar del 40%, que ese es el mínimo que se requiere para ganar en primera vuelta. Nadie. Primero. Segundo, yo creo que va a haber una reacción importante de apoyo a las candidaturas de izquierda, no sé exactamente cuáles. Evidentemente es cierto lo que dice Franco, o sea, no es que el 30% de indecisos que más o menos se tiene en este momento va a ir a un solo candidato. A un solo candidato o a un solo campo, puede dividirse en dos, ¿no? Pero sí va a haber una concentración importante, eso estoy seguro. Primero. Segundo, tenemos que ver quién va a pasar a la segunda vuelta en el campo de la derecha. Sí, o sea, por ahí pasan ambos, pero lo más seguro es que uno de los dos va a tener que disputarle en la segunda vuelta a la izquierda. Y en los últimos días ha tenido un repunte interesante, importante, Jorge Tuto Quiroga, creo yo que como resultado de una reducción de su agresividad. De hecho, ya ha hecho convocatorias a un periodo de conciliación, lo cual era impensable quizá hace un mes y medio, 2 meses atrás. Entonces eso parece que le está sumando algo, ¿no? Y parece que tenemos un Samuel Doria Medina un poco estancado. Pero esa es una de las dos preguntas centrales, ¿no? O sea, ¿quiénes van a la segunda vuelta? La otra, ¿cómo va a quedar compuesta la Asamblea Legislativa? Eso es fundamental, porque la Asamblea Legislativa va a ser muy compleja, ¿sí? Muy compleja. Yo les
les garantizo que dentro de todos los partidos hay muchos diputados, senadores que se van a conocer siendo del mismo partido o yendo con el mismo candidato recién en el momento de recibir sus credenciales. O sea, no hay organicidad, primero. Segundo, la Asamblea va a tener que cumplir, al menos en un principio, una labor de estricto acompañamiento a los ajustes que vengan instruidos desde el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo va a tener que tomar control absoluto sobre su bloque parlamentario, porque también ese es otro tema. Se va a tener que construir alianzas en la Asamblea Legislativa y, lo más seguro, dentro de una repartición o una distribución de espacios dentro del Ejecutivo. Entonces, la Asamblea va a ser fundamental. Nos queda tiempo para una pregunta, pero para que en 30 segundos, por favor, puedan explicar. ¿Han llegado al corazón de la gente los candidatos? No. Definitivamente. ¿Qué ha faltado? Yo creo que están apelando al estómago, porque no hay esperanza en ninguno de los dos bloques, ¿sí? O sea, hay cansancio, hay miedo, hay molestia, pero no hay esperanza, no hay expectativa. O sea, el estancamiento creo que nos muestra eso. Es decir, no hemos tenido ni candidatos, ni campañas, ni propuestas que conecten y que movilicen y que entusiasmen a la gente. Franco, ¿qué dices tú para cerrar? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Creo que el pulso de la opinión pública, por lo que se ve en las redes sociales, es una demanda de cambio, ¿no? Cambio de gobierno, cambio de modelo, cambio de actitud política y de rumbo en el que estamos yendo. Ahora, si a eso le llamamos el corazón de las personas, es en parte sí, pero también en parte el hartazgo con la situación actual, ¿no? Porque definitivamente la situación económica, que es el estómago, ¿no?, se expresa también en el corazón, de no saber cuál otra opción nos va a sacar adelante, ¿no? Entonces, la confianza está en que la opción es la elección democrática, y creo que ahí todos han apelado, y esperemos que se imponga eso definitivamente para un cambio de modelo. Gracias por haber venido, Franco. Gracias lo mismo a ti, mi querido Manuel. Muchas gracias, amigos. Hasta aquí Bolivia Decide, pero ojo, estamos en streaming, arranca en segundos, nada más para que ustedes estén atentos a nuestras redes sociales. Permiso.